Miren, Santos Cerdán era una de las personas que iba en el Peugeot de Pedro Sánchez para recuperar el control del Partido Socialista. Santos Cerdán es el que le organiza a Pedro Sánchez las alianzas con los golpistas catalanes y con los bilduetarras en el País Vasco. Santos Cerdán es el que le amaña las primarias del 14, las previas a lo del Peugeot, se las amaña metiendo papeletas. Santos Cerdán era el hombre que llevaba todos los recados suyos y comandaba todos sus deseos en la financiación del partido, literalmente. Santos Cerdán es el que le pone, no pie en pared, pero pie un poquito así lateral a Ábalos cuando se da cuenta de que en la financiación ilegal del Partido Socialista, presuntamente, resulta que no le estaban dando al partido todo lo que estaban rebañando de las empresas en adjudicaciones amañadas, presuntamente. Bien, y que se llevaban demasiado. ¿Quién lo hace? ¿Quién le aparta así lateralmente? Santos Cerdán. ¿Por qué? Porque estaban engañándole al partido. ¿De quién? De Pedro Sánchez. Así podríamos seguir toda la mañana. Pero déjenme que vayamos a un pequeño detalle, porque Ábalos fue el primero en ser medio apartado, y digo medio apartado porque no lo han terminado de apartar, ahí sigue votando con ellos, y de hecho una vez que le quitaron el ministerio y el cargo en el partido, lo volvieron a meter en listas para que siguiera aforado, bien, pero fue el primero, ¿vale? El número 2, la mano derecha de Pedro Sánchez, cuando lo apartaron, va y resulta que llegó Santos Cerdán, que a su vez era, pues yo no sé si la mano izquierda, porque este señor debía tener 3 manos, Pedro Sánchez. ¿Por qué? Porque les voy a contar la historia de quién han puesto para sustituir a Santos Cerdán. Son 4 personas, pero vamos en concreto a una de ellas. Bien, vamos a escuchar primero a Pedro Sánchez y les cuento un pequeñito secreto. Desde el plano técnico serán apoyados por la gerente Ana Fuentes, como ustedes ya conocen. Muy bien, una de las 4, Ana María Fuentes. Por cierto, Cristina Narbona es una persona que se acabó librando, pero hubo unos tanteos en la Audiencia Nacional sobre qué había pasado con una potencial presunta financiación ilegal al Partido Socialista desde Aquamed. ¿Quién era la ministra responsable de Aquamed en aquel momento? Tate, Cristina Narbona. Bien, vamos a dejar el tema de Cristina Narbona al margen. Es verdad que aquello no prosperó, es verdad que aquello se paró, es verdad que tenía una pinta espantosa. Pero bueno, vamos a Ana María Fuentes. La han escuchado mencionar, ¿bien? Muy bien. ¿Quién es Ana María Fuentes? La gerente. ¿De qué partido? De ese partido del que la UCO sospecha que tiene montado un tinglado de financiación ilegal como la copa de un pino. Vale, vámonos a una de las conversaciones, porque la han nombrado después del informe de la UCO. Muy bien. ¿Qué dice el informe de la UCO? Porque resulta que aparece Ana María Fuentes. Bueno, pues lo que dice es que un 15 de marzo de 2022, allá Koldo García Izaguirre, sí, Koldo García Izaguirre, el de colócame a Nicoleta, ya te paso otra prostituta, sí, Koldo García Izaguirre, le escribe a Javier Herrero. ¿Quién es Javier Herrero? El director general de Carreteras. Tócate las narices, por donde pasaba el principal control de adjudicación de las obras que están bajo sospecha por presunto amaño en esa concesión, en esa adjudicación. ¿Y qué le dice Koldo a Javier Herrero? Le dice, atención, perdona que te moleste, me pide tu teléfono la gerente del partido, ¿te puedo llamar 15 segundos? Les presento a la gerente del partido, más conocida como Ana María Fuentes, más conocida como la sustituta de Santos Cerdán porque le han pillado con el carrito los helados, y el sustituto Santos Cerdán de José Luis Ábalos porque le han pillado, vamos, con toda la infantería. Muy bien, pues la sustituta del sustituto es Ana María Fuentes, se la presento, la gerente que te va a llamar. ¿A quién? Al director de carreteras mientras estaba allí haciendo como que concedía, y las tenía adjudicadas presuntamente, las concesiones de carreteras. Si no se lo doy, lo consigue seguro. Vamos, que prepárate que te van a cobrar. ¿Por qué digo cobrar? Creo que te van a pedir el impuesto. ¿Perdón? ¿Qué es el impuesto? Pues dentro de un partido el impuesto es, oye, tú has rebañado estas empresas, así que trae para acá. ¿Vale? ¿Quién se lo pedía? Ana María Fuentes, la renovadora, la renovación moral del partido, la renovación ética, la persona que demuestra que desde José Luis Ábalos hasta Santos Cerdán, hasta Ana María Fuentes, todos están por debajo de una persona que se llama Pedro Sánchez. ¿Por qué necesitan nombrar a una persona que estaba en el engranaje y aparece retratada ya en el informe de la UCO? Porque si no, no guarda las esencias, porque si no puede desvelar los secretos, porque si no, como llegue y vea lo que hay, lo primero que hará será tirarse de los pelos y lo siguiente será cumplir con la ley de enjuiciamiento criminal y salir corriendo a denunciarlo. ¿Ante quién? Fiscal, juez o policía, que es lo que debería haber ocurrido. ¿Y por qué nombran a Ana María Fuentes? Porque está dentro. Y como está dentro del esquema, no va a decir ni mu. ¿Qué les parece la renovación del PSOE? Cuando firmen con la petrolera de uno, ¿vale? La mitad es tuyo, al mes. Firman un contrato para suministrar, ¿vale? Un petrolero, ¿vale? Todos los meses llevando bruto. Sí, brutos había unos cuantos. Miguel Ángel Pérez, bienvenido. Raúl Vilas, ¿cómo estás?
Quería decir crudo, ¿no? Quizás. No sé, vete a saber. O sea, Bruto, prefiero no pensar en qué está pensando Koldo Ábalos. Porque no sé, petróleo, empiezas a pensar, manguera y vete a saber en lo que acabas. Vamos a ver, están hablando de llevarse 1 millón solo a través de 2 empresas, son las que se citan, Miguel Ángel. Que la mitad era para Ábalos, la otra mitad era para el partido, había otros repartos, se quedaba una parte Koldo recibía de Aldama porque Aldama le enviaba 10.000 al mes. ¿Esto de qué va? O sea, estamos hablando de una barbaridad, ya sin entrar en el hecho de que el origen del petróleo resulta que es la narcodictadura asesina de Nicolás Maduro. Bueno, la verdad es que este audio es muy esclarecedor porque desvela ya las relaciones que estaban manteniendo la trama Koldo con el régimen venezolano, ¿no? En un primer momento hacen una serie de negociaciones a la expectativa de que salga Guaidó y se imponga a Nicolás Maduro. Finalmente eso se trunca y al final pues van del lado de Nicolás Maduro porque obviamente les pone encima de la mesa financiarles ilegalmente tanto el Partido Socialista como la gran obsesión de Pedro Sánchez, que era presidir la Internacional Socialista. Y ahí es cuando en todo ese tiempo, en todos esos meses, desde el giro de apoyar a Guaidó al giro de Nicolás Maduro, es cuando se produce el famoso viaje de Delcy Rodríguez a España, las reuniones y los famosos cupos de petróleo que ya desvelamos en Libertad Digital de PDVSA por valor de 250 millones de dólares que entregaron a Víctor de Aldama y que el objetivo era precisamente financiar esa internacional socialista que era la obsesión de Pedro Sánchez para ser el presidente de esa internacional. Raúl, o sea que por intentar recopilar un poco tenemos negocios sucios con las mascarillas, tenemos negocios de enchufes de media familia de Pedro Sánchez, tenemos negocios con el rescate de una aerolínea, tenemos negocios con petróleo procedente de que se dedican a matar gente en Venezuela, así tienen el control del país y les roban los recursos. Pues pinta bien, esto es lo que dice Pedro Sánchez que él no se enteraba, ¿no? Es que las explicaciones, por llamar de alguna manera, de Pedro Sánchez ya son una tomadura de pelo. Además, el jueves salió a pedirnos perdón a todos y 2 días después ya nos estaba insultando. Es que es una cosa. Entonces, mucho tardó. ¿Por qué has pedido perdón el jueves? Y resulta que es todo culpa otra vez de los demás. Pero bueno, por resumir, todo el panorama que acaba de escribir Miguel Ángel conduce irremediablemente a la financiación ilegal del Partido Socialista. Porque es inverosímil que ya estemos hablando de petroleros y de cantidades de dinero muy importantes y que esta trama en la que dos de los 3 han sido secretarios de organización del Partido Socialista, que actuasen al margen del partido. Yo no sé cuándo vamos a llegar, Miguel Ángel ya lleva tiempo publicando y apuntando por ahí, si se financia ilegalmente la Internacional Socialista, es evidente que se financió ilegalmente el Partido Socialista. Y ahora diría yo, y esto tendría que hacer caer a Pedro Sánchez, pero claro, es que Sánchez es capaz de también que cuando se confirme la financiación ilegal del partido, pues eso, echarnos la culpa a nosotros. Lo mismo echar la culpa al partido. Pero ¿de cómo os financiabais? Cada vez lo tiene más crudo, nunca mejor dicho. Crudo y bruto. Vamos a otro de los fragmentos. Atención al volumen de dinero del que estamos hablando. A Maduro ya han puesto gente de Guaidó, ¿vale? Y el intermediario va a ser eso durante 3 años, ¿vale? Es uno al mes. Le estaba costando sumar 12 más 12 más 12, que sale 36, le estaba costando, porque si es 1 al mes, entonces 12 durante 3 años es 1 al mes. Muy bien, gran resumen, viva las matemáticas. Estamos hablando de una auténtica barbaridad de dinero. Y repito, esto es lo que aparece en ese informe de la UCO, exclusivamente con respecto a 2 empresas. Esto no quiere decir que otras empresas no pudieran estar introduciéndolo. De hecho, el caso hidrocarburos apuntaría a otra vía de entrada de petróleo venezolano. Yo, Miguel Ángel, no tengo ni idea de la cantidad que han metido. Lo que tengo clarísimo es que, como estaba diciendo Raúl, o sea, de todos estos negocios, ni uno solo puede no haber pasado por la cabeza de Pedro Sánchez. No, porque si tú vas a meter petróleo manchado con un boicot obvio y manchado con que directamente procede una narcodictadura, se entera el CNI a los 0,5 segundos. Se entera el Servicio de Exteriores, se entera el Ministerio de Interior, llega el tema con un aviso urgente, lógicamente, a Presidencia del Gobierno, se entera todo el aparataje que tenemos de Defensa Nacional, se entera todo el mundo, y así podemos
podemos irlo multiplicando. O sea, con el tema de las mascarillas, pero si teníamos un estado de alarma comandado por ellos, ¿cómo no se van a enterar de la procedencia, mediación, intermediación y comisiones de los contratos? Es que tú, y ya te digo, tú no supeditas la política exterior de España a los intereses de la trama sin que pase por el presidente del gobierno, eso es él. Evidentemente. Eso es él, exclusivamente. Y tenemos demostrado, y lo hemos publicado en Libertad Digital, que la relación de España con Venezuela estaba supeditada a los intereses de la trama. Ahora vamos a ver hasta la carta. Efectivamente. Bueno, hay que recordar al final el guión de toda esta historia, de esta investigación, que es Víctor Daldama. Víctor Daldama ya dijo en sede judicial que las comisiones ilegales se las llevaban Ábalos, Koldo, Santos Cerdán y una parte para financiar ilegalmente el Partido Socialista. Ya hemos cumplido los 3 primeros puntos y nos falta el cuarto, que es la financiación ilegal del Partido Socialista. Como dice Raúl, un cambio tan sensible, tan importante como es la política exterior de España respecto a Venezuela, que primero reconocen a Guaidó y meses después dan un volantado de 180 grados y se entregan a los brazos de Nicolás Maduro, ¿cómo no va a ser decisión de Pedro Sánchez? Es que obligatoriamente tiene que ser una decisión de Pedro Sánchez. Todos recordamos el famoso mensaje de Ábalos informando a Pedro Sánchez de que iba a venir Delcy Rodríguez a España, y Pedro Sánchez dijo el ok. O sea, ¿cómo no va a decidir? Miguel Ángel, una cosa, tú no dices ok si no tienes conocimiento previo. O sea, ese mensaje no era el aviso, ese mensaje era el recordatorio. Claro. Oye, que viene, ok. ¿Por qué? Porque ya lo habían hablado, obviamente, y sabían a qué venía. No le pilla de sorpresa, y por eso se descuelga con un sutil y único ok, sin pedir más explicaciones, porque como dices tú, Carlos, ya lo sabían. Ya las tenía. Perfectamente, y luego no hay que olvidar que Pedro Sánchez también, como dijo Aldama y se ha ido confirmando, estaba obsesionado con presidir la Internacional Socialista, y eso es uno de los motivos principales, la financiación ilegal de la presidencia de la Internacional Socialista, para que Pedro Sánchez se entregue a los brazos de Nicolás Maduro. Te digo una cosa, Pedro I el histórico, que evidentemente va a pasar a ser el histórico por la corrupción que ha dejado en España, pero él, amén de por este tipo de cuestiones que a él le importan, esto, he sido el primer español que ha sido presidente de la Internacional Socialista. Cuidado porque el trasfondo es mucho más potente. Lo que está haciendo este hombre es cargarse nuestro sistema democrático. Para que no hubiera crítica desde la Unión Europea en un momento en el que una de las formaciones más votadas era el Partido Socialista a nivel europeo, él necesitaba tener comprados a los líderes de la Internacional Socialista. O sea, vamos a dejarnos de tonterías que se chupe el dedo el último, ¿vale? Porque yo, desde luego, ni de broma. O sea, él necesitaba amamantar a gente para que no se activaran las críticas frente a la amnistía que está regalando a los golpistas, y frente a la barbaridad que está haciendo con nuestro Estado de Derecho, y frente al control de los jueces, y frente al control de la Fiscalía. Y como sabía perfectamente que podían salir voces críticas desde el Grupo Greco, desde instancias europeas, desde la Comisión Europea, desde el Parlamento Europeo, ¿qué hizo? Pues decidió no solamente el hecho de ser presidente de la Internacional Socialista, sino regarles, que lo publicaste tú, Miguel Ángel, con los famosos cupos de petróleo por valor de 250 millones de dólares. Repito, cupos de petróleo sacados después de asesinar a gente a Venezuela. Que vamos a explicar las cosas en su contexto. No era solamente una obsesión megalómana de Pedro Sánchez, no, es un sistema de control y amamantamiento para que desde la UE no criticaran la barbaridad que está haciendo aquí. Y si todavía no sabemos, nadie ha dado una explicación oficial del volantazo en Marruecos y que con el Sáhara y lo que supone eso, lo digo como indicativo de cómo trata la política exterior Pedro Sánchez. O sea, de eso no le ha dado explicaciones ni al rey, que es el jefe de Estado. Van a hacer cambios en Venezuela y un bandazo así sin que lo sepa Sánchez, cuando sabemos que todas las decisiones importantes de este gobierno pasan por Pedro Sánchez. Pues no es por si quieres una respuesta, te la da Koldo directamente. Gracias a ti, que tú les has recibido, ¿vale? Y que tú les has dado pie para que puedan ser reconocidos en el gobierno de España, ¿vale? Porque piensas que lo has hecho tú todo, dicen que no saben cómo agradecen. Pues Gonzalo es el intermediario. Sí que conseguir que se pueda llamar, a ver si tú puedes hable Guaidó con el presidente nuestro, con Pedro. Bien, ¿a qué aludía Koldo García de Izaguirre? A un cambio de posicionamiento. ¿Un cambio de posicionamiento en qué? Vamos a centrarnos. La narcodictadura venezolana de pronto se encuentra con que Juan Guaidó, a través de la Asamblea Nacional, asciende y efectivamente a través de uno de los mecanismos constitucionales se hace merecedor de la presidencia del gobierno, se hace presidente del gobierno, y eso significaba el fin de la dictadura. Bien, ¿qué ocurre? Que Juan Guaidó estaba respaldado por la Internacional Socialista en Venezuela. ¿Y qué le pasa a Pedro Sánchez? Como quería los favores de la Internacional Socialista, dice, vale, pues respaldo a Juan Guaidó. Hasta que de pronto se empiezan a dar cuenta de lo que les puede llegar de pasta a través de la narcodictadura venezolana. ¿Y qué hacen? Brum.
180 grados. ¿Que estaba defendiendo a Juan Guaidó? Ahí te quedas. Bien, esta es la carta de diciembre a Delcy Eloína Rodríguez Gómez. Se la presento, la narcodictadora asesina Delcy Rodríguez. Bien, vicepresidenta de la República Bolivariana del asqueroso Nicolás Maduro. Bien, presentados todos. Firmado José Luis Ávalo Meco, secretario de organización del PSOE. ¿Quién recibía la financiación? Ah, el PSOE. Vale. Espero que al recibir esta carta se encuentre usted muy bien. Venga, viva el peloteo. Me será muy grato, viva el peloteo. El hermanamiento, conversar sobre las posibilidades que nuestros dos países tendrán una vez embestido el presidente Sánchez. Atención a esto, ya era en periodo, ya había sido elegido y tenía que ser embestido el presidente Sánchez. Habla desde el PSOE condicionando los posicionamientos del gobierno. Bien, será un placer invitarla a nuestro país como secretario de organización del Partido Socialista. En esa reunión me gustaría hablar de las posibilidades que tiene ahora mismo Venezuela, la narcodictadura, para salir de las sanciones a través de España, del intercambio de productos españoles, vosotros nos compráis, así como colaborar en ser partícipes de realizar unas elecciones democráticas en Venezuela. Se lo está diciendo una asesina narcodictadora. Bien, cójanlo primero, ¿de qué estaban hablando? De pasta. Y se abren a distintos sectores, como medicinas, ¿se acuerdan? Tema mascarillas, alimentación, aparatos médicos y cualquier otra cosa que España pueda otorgar o ayudar, y evidentemente también en materia petrolífera. Hicieron un hermanamiento de pasta, en el cual, a través del Partido Socialista, se condicionaba el posicionamiento del presidente Sánchez. ¿Y qué es lo que hicieron? Dejar vendido a Juan Guaidó, igual que habían hecho previamente con Leopoldo López, igual que hemos hecho posteriormente con María Corina Machado y con Edmundo. ¿Por qué? Porque les paga. Punto final. ¿Y cómo les paga? A través de petróleo. A través de petróleo, al menos. Y esta es la historia de lo que ha pasado. Es decir, es que hay hasta documento que acredita que evidentemente hemos cambiado vidas y defensa de la democracia por petróleo y financiación presuntamente ilegal para el Partido Socialista. Esta es la historia. Los santos varones. Eso es lo que propicia el cambio, el giro de 180 grados. Hay que recordar que es que la trama Koldo, cuando Pedro Sánchez estaba apoyando a Juan Guaidó, ya estaba tramando también conseguir con la Venezuela de Guaidó a través de una serie de contactos con misiones. Es decir, tienen una voracidad por pillar pasta como sea. Empezaron con Guaidó y cuando Guaidó parecía que iba a ser elegido por Pedro Sánchez, empezó a tejer la trama Koldo una serie de estructuras con empresas petroleras y tal para pillar dinero. Al final, cuando se da el bandazo, pues entonces ya se reubican otra vez para seguir ganando pasta. Es decir, lo único que tienen es interés, Ábalos y Koldo y por supuesto luego el Partido Socialista, de ganar dinero del régimen de Nicolás Maduro. Claro, es que debajo de José Luis Ábalos Meco pone secretario de organización del Partido Socialista Obrero Español. Y como decía antes, no es verosímil que, hablando de las cantidades que estamos hablando, que el partido esté al margen. También tenemos que profundizar en el papel de Zapatero en todo esto. Porque es cierto que Aldama ya lo último que ha dicho es que viajaron juntos en su avión privado de Caracas a República Dominicana. Y yo creo que Zapatero está la parte de la pasta, pero digamos que la parte política ha influido mucho, también la pasta evidentemente, en estos cambios y en estos bandazos, sobre todo del apoyo inicial a Guaidó de Sánchez. O sea, que la idea de decirle a Sánchez, mira, si lo que quieres es presidir la Internacional Socialista, que ahora está apoyando a Guaidó, yo te financio, cambias la posición en Venezuela y Venezuela, bueno, yo, Zapatero, a través de Venezuela, nos financia para hacernos con la presidencia de la García Internacional Paje, Socialista. en estas cosas que hace, que parece que hace más crítica a la que hace, luego no le dice a ninguno de sus 8 diputados que lo dejen vendido, a Pedro Sánchez, porque yo soy muy bueno, pero por detrás soy todo lo malo que puedo. Bueno, dentro de eso se le ha escapado una frase y ha dicho, o ha venido a decir, que Pedro Sánchez, aunque quisiera, no podría dejarlo. ¿Qué significa que aunque quisiera no podría dejarlo? Si no puedes dejarlo, significa que estás metido en negocios que te superan, que tú habrás mordido, evidentemente, que tú te habrás llevado una parte, pero que el negocio es estructural de algo de lo cual tú has bebido y absorbido y sin ello tú no eres nada. ¿A qué se está refiriendo? Al partido. Se está refiriendo al partido, obviamente. ¿Y qué tipo de negocios son esos que no los puedes dejar? Los de financiación ilegal. Y las mafias, o sea, eso es una frase de la mafia. Déjenme que avancemos a otro aspecto, porque como esto va, la investigación sigue avanzando y aquí siguen saliendo pruebas, parece que Koldo no solamente le habría grabado a Ábalos, no solamente le habría grabado a Santos Cerdán, parece que también le habría grabado, atención, a Nadia Calviño
y al propio Félix Bolaños. Antes de eso, déjenme que terminemos y que veamos hasta qué punto era o qué magnitud tenía el tema del dinero del petróleo, pero pasamos ya a hablar de eso otro. Vale, escúchame, hay 2 empresas, ¿vale?, que están llevándose desde Venezuela. Como va todo de puta madre, generan 1, ¿vale?, al mes. Y tú estás ahí. Y ahora te digo, eso aparte, ya está hecho, ya está trabajado, ya está dicho. En agradecimiento por todo lo que se ha hecho, lo está llevando Gonzalo. Y digo, bueno, a mí, por eso me da. ¿Vale? Digo, vale, ¿y esto qué hago? Digo, ¿quién te lo dirá, quién te lo tendrá que decir? La mitad tú, la mitad él. Ya está, se acabó. Y está todo hecho. Déjenme que hablemos de otra cosa que estaba hecha. José Luis Rodríguez Zapatero, que lo mencionaba antes Raúl, había conseguido que fuera declarada Air Europa como aerolínea estratégica en Venezuela. Me encantaría que alguien me explique para qué, pero bueno, aerolínea estratégica en Venezuela. ¿Quién estaba al corriente de eso? Pues todos ellos, obviamente, estaban en una trama del PSOE, lo sabía todo el mundo. Pero hay un momento en el que Zapatero se aparta de esa negociación, no consigue o lo deja, no lo sé, distintas versiones, la recuperación de 200 millones que tenía de deuda o que tenía encerrado en Venezuela el grupo de Air Europa, no consigue que se le devuelvan y en ese momento aparece Víctor Aldama llevando esas negociaciones. Bien, en medio de todo eso, resulta que saltamos al rescate de esa misma aerolínea. ¡Qué casualidad! Cosas que tiene la vida. Bien, y en ese momento va y resulta que Koldo envía al resto de la trama y en concreto a Víctor Aldama este mensaje que están viendo y pone arriba, me lo envía Calviño. Y efectivamente es un reenviado. ¿Qué es lo que le envió Calviño? Una noticia del Confidencial, salió en más sitios, pero bueno, en concreto la del Confidencial. Les leo, Globalia aprobó superdividendo antes de pedir rescate y les doy los detalles. El superdividendo era de 32 millones. Antes de pedir rescate, cuidado, antes de pedir el rescate de 400 millones que luego creció hasta 475, pero después de haber recibido de Nadia Calviño la línea de 141 millones del ICO, es decir, ya estaban en rescate y en medio de eso decidieron que se repartían la pasta entre la familia propietaria del grupo y que se repartían 32 millones. ¿Qué pasó con Nadia Calviño? Hombre, pues que algo de esto sabe y puso el grito en el cielo y dijo, ¿estáis todos locos? Os estamos inyectando dinero público y os lo estáis llevando a los bolsillos privados. Nos van a montar una de 3 pares de narices. Sí, pues sí, en esas estamos, en montar una de 3 pares de narices. Y lo envía. Aquí los ilustrados de la economía empiezan a discutir entre ellos. Ni idea, pero ¿importa algo? Pregunto. ¿Cómo que se importa algo? Que se les está metiendo dinero público y te lo estás llevando a los bolsillos privados. Si estás mal no puedes repartir dividendos, hijo mío. De verdad que no es tan difícil de entender, aunque seáis eso, la trama imperial. Bien, bueno, pues esto tiene toda la pinta que puede formar parte de lo que le haya grabado Koldo a Nadia Calviño. Como esté pillada Nadia Calviño, la tenemos de presidenta del BEI en estos momentos, impulsada por Pedro Sánchez. O sea, nos podemos haber convertido en el mayor exportador de corrupción a toda Europa. Yo siempre he estado convencido que la salida de Nadia Calviño fue una huida. O sea, fue una... Aquí os quedáis, que esto huele... Puso el grito en el cielo y después puso pies en polvorosa, que se dice también. Porque ella podía aspirar a ese cargo unos años después. Y justo lo deja cuando era... que se le veía, por ejemplo, en las sesiones de control, se le veía disfrutar. Ella era la lista del gobierno, la que llevaba la economía. Difícil, ¿eh? Ojo, que aunque no vamos a profundizar aquí en eso, pero aunque sea con una burbuja de deuda y todo, las cifras económicas son relativamente buenas del gobierno, manipuladas, todo lo que quieras. Quiere decir que Nadia Calviño estaba en su mejor momento político, estaba disfrutando al BEI, yo creo que podía aspirar también unos años después, y sin embargo desaparece. Estoy convencido que desaparece, bueno, ella que es una huida. Ella se vino de la Comisión Europea con excedencia, guardándose el puesto, que eso no se ha visto en la vida. Oye, que vienes de vicepresidenta, una excedencia, se puede ser cutre, pero tanto... A mí ya me empieza a levantar sospechas el papel de Ábalos y Koldo. O sea, creo que Aldama está claro, pacto de colaboración con la justicia y tal, pero a mí estos últimos movimientos de Ábalos y Koldo... El papel con respecto a la justicia, dices. Sí, totalmente. Sí, respecto al caso. O sea, que un año y medio después registren la casa de Ábalos y que encuentren no sé cuántos discos duros, que en uno de los pendrive estén justo los mensajes con Pedro Sánchez. O sea, sí, a mí esto me empieza ya a oler un poco raro. Que la que saca el pendrive sea la reina del porno. Que sea la reina del porno. Delante de la UCO. Eso es la tónica general. Claro, ¿y no le iban a cachear? Pues claro, pero ¿cómo te vas a ir de una zona de un registro, un espacio de registro? Estamos todos locos. Claro, o sea, por un lado Ábalos y luego por el otro lado Koldo diciendo que tiene miles de grabaciones, que cuando le hicieron el registro las tenía preparaditas. O sea, a mí esto me empieza a oler muy raro.
Muy raro, o sea, esto me Vamos, me que lo parece que que... quieres decir es que han llegado a algún tipo de acuerdo y han dicho, miren, estamos atrapados, vamos a ir a la trena, si no les importa queremos el mismo trato que Víctor Aldama. Yo creo que no se puede descartar a día de hoy que Ábalos y Koldo estén colaborando de forma encubierta con la justicia, porque es que si no, no se explica cómo Ábalos guarda no sé cuántos discos duros externos y los mensajes de Pedro Sánchez un año y medio después en su casa. Me dicen, y lo suelto como rumor, y cerramos ya este bloque, te doy el último turno, Raúl, me dicen como rumor que se les habría insinuado que dependiendo de cómo se comporten, puede bajar la pena a 18 meses. Lo digo como tal, me viene de rumor, ni lo he podido confirmar, ni lo he podido comprobar en más fuentes, pero me hablan de que se les ha insinuado esa cifra. 18 meses significa que no llegas a los 2 años. Y por lo tanto, pues ala, a seguir con la Nicoleta, la Carlota, la Ellos Anaís, tienen un manejo, Anaís. un manejo de los discos duros y los pendrives, que hay mucho de puesta en escena, porque por un lado sabemos que Koldo, uno lo dejó prácticamente en el registro ahí, señor, encima de la mesa, o sea, que le faltaba el lacito. Luego, Con un neón. esta amiga de Ábalos resulta que se esconde uno en las partes íntimas para salir, que hay mucho de teatralidad y evidentemente el objetivo es ese, es ellos. Y todo hace indicar que el arsenal de audios debe ser espectacular, o sea, que todavía conocemos poco. Bueno, hemos hablado del petróleo, vamos con las obras públicas. Si vienes aquí tienes a la Ina, ¿cómo es? A Ina, que está recién, está bien, ya está perfecta. Y la colombiana, ¿no? Y la colombiana nueva. Porque la otra está... No, sí que quiere, la otra también, pero era porque cambiarás tú. Pero a ti te gusta más Ariadna. No, claro, la Carlota se enrolla que te cagas. Pues la que tú quieras. O Ariadna y Carlota, toma por culo. No, la puedes conocer. Por eso te estoy diciendo. O sea, es que, no sé, hay cosas imposibles de describir y difícilmente ajenas a la náusea. O sea, de lo que hablaban era de chicas, que casi no quiero ni pensar. Está recién, no sé en qué estaría pensando este guarro. Como dice Federico, Torrente era un documental, ¿no? Totalmente, totalmente. O sea, lo que acaban de ver es a dos de las personas, por no decir las que más, por debajo de Pedro Sánchez, mandaban en el partido y en el gobierno de España. Las que adjudicaban contratos, adjudicaciones de obra, licitaciones, como les daba la puñetera gana. Las que decidían si había una licencia para abrir un negocio o no había un negocio. Los que decidían a quién se le vendían mascarillas mientras la población estaba muriendo. Y sale el señor de son las 5 y no he comido y nos dice estoy tranquilo, estoy tranquilo. Nos importa un soberano comino. Si está usted tranquilo, ¿cómo está? O sea, lo que debería ocurrir es que todos estos fueran camino de lo que tienen que ir, que es de prisión. O sea, es de vergüenza. O sea, a la mitad de las personas que han escuchado ahí, pues estarán colocadas en cargos públicos. Desde luego a Nicoleta, que era otra, porque es que era un no acabar aquello. O sea, no sé qué es lo que toma esta gente, Es pero que bueno. en ese momento Ábalos era quien era. Era el mandamás absoluto. Era el que más mandaba en España. Por cierto, en la uno de los que práctica, más después de pasta, Sánchez, pero quiero decir, por cierto, uno de los que más pasta repartía entre medios de comunicación. Por cierto, ¿vale? y Vamos a dejar el tema eso ahí. equivale a mandar. A mandar, pero vamos por todo lo alto. El del Peyot, el de la financiación en el partido, el del reparto de cargos en el partido, el que decidía los acuerdos internacionales con una narcodictadura, el que decidía las entradas de petróleo, el señor que mandaba por debajo de Sánchez. ¿Por qué? Porque Sánchez le mandaba que mandara así. Y está hablando con el antiguo Puertas de un prostíbulo de cómo usan las coimas para pagarse a Carlota o Ariana, que Carlota se enrolla genial, por lo que dice. Sí, sí, la pobre tiene que tener, vamos. ¿Y esto no es motivo para que caiga un gobierno? No, según Pedro Sánchez no, porque dice él que él no se enteraba de nada. O sea, iban 4 en el Peyot, con el 1 hablaban de cómo colocar a las prostitutas, los otros 2 se repartían las prostitutas y nos quiere hacer creer Pedro Sánchez que el del volante, que era él no se enteraba de nada. Estaba ahí, absorbido por la carretera. No sé de qué están hablando. Se ponía los rosarios ahí, iba rezando novenas mientras conducía y los demás se repartían las chicas. Yo, de verdad, que es que da un asco esto. A mí me recuerda, Carlos, a lo del gobierno más feminista de la historia, ¿no? Sí, sí. O sea, Y esto el de es la el abolición gobierno. de la prostitución. Efectivamente, salía Ábalos en un vídeo diciendo el feminismo, no sé qué, y mira lo que hacía en privado con Koldo, ¿no? Repartiendo y hablando de esa forma tan obscena de mujeres, como si fueran objetos, de que esta se enrolla que te cagas, que la otra está recién no sé qué. O sea, es todo Ojo a ese recién que puede ser recién cumplidos los 18 años. Sí. O sea, que Sí, ya sí, estamos sí, sí. bordeando delitos, además.
Que sí, que sí, que sí. No, no, si es que los ves y dices, vamos, el comportamiento legal es lo que sería noticia. ¿Se repartían solamente prostitutas? De eso nada, también se repartían la pasta, ¿qué más da? Sí, 450.000 euros tenés. Y a mí se me debe 130 más otros 100 si conseguiría esos. O sea, que imagínate. Y el hijo de puta del Santos se ha quedado con dinero que le ha hecho en el anterior. ¿Vale? ¿Y se repartían solo chicas y solo dinero? No, también se repartían obras públicas, claro. Le voy a intentar pedir a Santos que me dé 2 obras. Si me da 2 obras de 35, yo consigo medio kilo fácil. Porque le voy a pedir directamente y sé a quién. Entonces, lo que me da, yo la mitad te lo voy a dar. La otra mitad es para pagar mis gastos y todo lo demás. O sea, atención a las cifras de las que hablan, que por cierto, simplemente por recordar, porque estamos en campaña de la renta, ¿verdad? Nos han subido los impuestos y las cotizaciones sociales desde que llegó Pedro Sánchez en 140.000 millones de euros. Un IRPF cuando llegó este personaje eran 80.000, 82.000 millones, es decir, nos los han subido más de vez y media un IRPF, ¿vale? Es decir, si antes teníamos un IRPF, ahora tenemos 2,5 a la espalda. Y acabamos descubriendo que las obras públicas en España se pedían, oye, dame 2 obras de 35 millones, ¿vale? Que así yo me llevo medio milloncejo por cada una. ¿Las obras eran necesarias? ¿Eran necesarias esas obras? ¿Eran necesarias otras obras? O yo qué sé, un tren de cercanías o un AVE correcto para determinadas comunidades autónomas, no sé, en Extremadura, el tren de cercanías en Madrid. ¿Eran necesarias otras cosas, pero que había que hacer eso, porque así se contentaba a determinados empresarios que pasaban la boina y acababan pagando al partido? ¿Para eso estamos pagando impuestos en España? ¿Para esta colección? ¿Para que se repartan chicas, dinero y obras públicas? O sea, ¿para esto pagamos impuestos en España? Viva la campaña de la renta. Bueno, nosotros publicamos, Carlos, en Libertad Digital, que esto ya es una corrupción sistémica, o sea, es todo el sistema corrupto al servicio de un cobro de comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones de obra pública. ¿Por qué? Porque está el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, su asistente, Koldo García, Santos Cerdán, que está revoloteando por ahí. Luego tienen a todos los altos cargos del Ministerio de Transportes, en ADIF, en AENA, todos colocados para hacer precisamente el fraude en las adjudicaciones y, como desvelamos también, Carlos, tocando incluso a los interventores y abogados del Estado. Es decir, es todo el sistema corrupto para cobrar comisiones ilegales. Es que estamos ya en un paso más. No es ni siquiera que hay que hacer esta obra y yo me voy a aprovechar y voy a ver si me saco algo. No, es buscar obras, quiero decir, buscar obras probablemente innecesarias o decidir qué obras se hacen en función de cuánto me puedo llevar. Mucha gente se pregunta muchas veces, ¿cómo es posible que no se solucione lo de los enfermos del ELA? Pues sí, me cubre a mí, pues porque a lo mejor ahí no había donde trincar y era mejor. Y vemos que se han hecho obras, luego no caben los trenes por los túneles. La situación de los cercanías es la peor que ha habido. Aves que se quedan parados cada A mí 2 siempre por me 3. han dicho que el tema, y no tengo más pruebas, pero me lo ha dicho gente de dentro del ministerio, que el tema de los famosos trenes que no cabían por los túneles en Cantabria y en Asturias lo manosearon ellos. A mí siempre me lo han dicho. O sea, y de verdad que es una cosa tan tosca y tan básica que dices, pero ¿quién podría ser tan absolutamente melón, pero melón sandía? ¿Quién podría ser tan cafre para hacer una contrata sin comprobar que el tren tiene el ancho necesario para caber en un determinado túnel? ¿Quién podría ser? O sea, de verdad. O sea, un ingeniero, imposible. Una persona, un técnico que esté acostumbrado a eso, imposible. Tiene que ser un melón del tamaño sideral de esta colección de melones. Es que si no, no salen las cosas. Sin duda. Literalmente. Bueno, cuando estamos hablando de esto y estamos viendo cómo se regalaban las obras, que por cierto, simplemente una cuestión, le voy a decir a Santos Cerdán que me dé. Vale, que la dinámica era que Santos Cerdán era el amo del calabozo y repartía las obras como le daba la puñetera gana. Vale, Santos Cerdán, el secretario de organización del Partido Socialista. ¿Y lo hacía a cambio de nada? ¿O lo hacía a cambio, evidentemente, del pago del impuesto, como le llamaban ellos? Bien, cogiendo esto, piensen o escuchen en estas declaraciones, ¿vale? Son de diciembre del 23, un tal Pedro Sánchez. Para Pedro Sánchez, ¿quién es Santos Cerdán? Pues es un buen socialista, es un gran secretario de organización, es un extraordinario negociador, muy eficaz, como los resultados acreditan, ¿no? Es una persona que me ha acompañado desde siempre, tiene toda mi confianza y es uno de mis más estrechos colaboradores.
Pues ya está, pues fin de la historia. ¿Y por qué era uno de sus más fieles colaboradores? Pues porque le vigilaba, efectivamente, el amo del calabozo le vigilaba el calabozo. Pero, y se van a gloria, dice, muy eficaz negociador, como los resultados acreditan. Los resultados que son blanquear a ETA, entregar Navarra a la ETA y la negociación con el golpismo. Y súmale la financiación ilegal Claro, del partido, obviamente. Con ese currículum no te puedes sorprender de que se dedique a otros delitos, porque tanto la amnistía como entregar Navarra a la ETA, en mi opinión, son delitos a lo mejor incluso más graves que todo esto que estamos hablando. Desde el punto de vista de daño estructural en un Estado de Derecho y una democracia, entonces, muy superiores a todo lo que estamos hablando. Sergio Sayas, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, encantado de estar con vosotros. ¿Qué tal, Sergio? Bienvenido. Conocedor de Santos Cerdán, no te queda más remedio, vienes de allí, le has visto las tropelías que ha generado, le has visto cómo ha cogido un partido, y esto lo he contado muchas veces, el Partido Socialista de Navarra no siempre fue un partido proetarra. En estos momentos está reconvertido en una cosa asquerosa, que es efectivamente proetarra, proseparatismo y pro-destrucción de la unidad de España. Pero hace décadas el partido no era así. Uno de los grandísimos culpables de haber reconvertido el Partido Socialista de Navarra en esta cosa espantosa que vemos ahora, que se ha convertido en un felpudo de los proetarras, es Santos Cerdán. Y ahora vemos que tenía el lomo muy bien cubierto y muy bien regado. Estamos descubriendo, Sergio, por ejemplo, que había ocultado en el registro mercantil que Servinavar, una de las grandes receptoras del dinero que adjudicaba, por cierto, entre otros, el gobierno de María Chivite, que asegura María Chivite, muy socialista ella, muy de la cuerda, por cierto, de Pedro Sánchez, dice que no tiene motivos para dimitir. Joder, pues como empecemos a contarlos, resulta que había ocultado al registro mercantil una escritura privada que le hacía a Santos Cerdán propietario del 45% de la empresa que recibía contratas de más de 70 millones. Anda, pues el 45% de 70 millones son unos cuantos milloncejos, Sergio. Totalmente, o sea, la señora Chivite no tiene hoy otra salida en Navarra que la dimisión inmediata. Y no lo tiene por dos razones. Si no se enteraba de nada, por incompetencia, porque es imposible de justificar que la presidenta de una comunidad del tamaño de Navarra no se estuviera enterando de una adjudicación de 76 millones de euros, que probablemente sea una de las adjudicaciones más importantes que hayamos hecho en años. Y en segundo lugar, si lo sabía todo y lo tapó, obviamente tiene que dimitir. Y tiene que dimitir desde el momento en el que su gobierno ha dado decenas de millones de euros a una empresa que, para empezar, no tenía ni la competencia en la materia, que no tenía ni la solvencia en la ejecución y que no había otra razón para que formara parte de esa UTE que ganó la concesión que la de tener de aliado a Santos Cerdán. No había otra razón para que esa empresa estuviese en una UTE, porque no aportaba otra cosa. Y que además fue adjudicada en un proceso plagado de irregularidades. Mira, la señora Chivite ya no tiene ninguna excusa que poner. La única salida es la dimisión de ella y de Elma Said, la ministra, que tuvo un papel protagonista en la adjudicación de esta obra. Eso te iba a decir, que cuidado, porque el trío aquí tralará iba más allá efectivamente de un binomio. Es decir, estaba Chivite y estaba Santos Cerdán, que eran uña y carne, efectivamente, pero había una tercera persona que conformaba ese trío. Los tres mosqueteros incluían a Elma Said, que por cierto hay que recordarlo, reconvertida en ministra de Seguridad Social. Toma ya, no había una cosa menos técnica, ¿verdad? Porque había que sacarla, porque había sido la damnificada de regalarle, porque era la responsable del Grupo Municipal Socialista en Pamplona, de regalarle el Ayuntamiento de Pamplona a los proetarras. O sea, todo un alarde de currículum técnico. Oye, ¿y por qué acabas controlando las pensiones en España? Porque ha habido que sacarme para que no me quedara fastidiada por regalarle a los etarras un ayuntamiento. Ah, muy bien, muy suyo. No, fíjese, ayer justo le decía esto en la pregunta también. Lo que tienen en común los pactos con Bildu con la corrupción es que han utilizado a Navarra como cobaya para ensayar lo que luego han extendido al resto de territorio nacional. Primero extendieron los pactos con Bildu, donde en primer sitio los trataron de normalizar en una indecencia que nunca puede ser normal, fue en Navarra, con los presupuestos de Navarra, con el apoyo a Chivite, luego, por supuesto, con la moción de censura. Y eso que ensayaron en Navarra, luego lo replicaron al conjunto de España, donde ya Sánchez tiene a Bildu, a los proetarras, como un interlocutor perfectamente válido. Lo mismo ha pasado en la corrupción. En la corrupción utilizaron a Navarra para iniciar en los primeros caminos y a partir de ahí la extendieron a todo el socialismo nacional. Y en ambos casos los protagonistas eran los mismos: la señora Chivite, el señor Cerdán y la señora Elma Said.
Sergio, ¿Pedro Sánchez podía estar ausente de todo esto? Lo digo porque, vamos a ver, que se ha apoyado en el Partido Socialista de Navarra es absolutamente obvio. Y tiene además una explicación. ¿Por qué se tenía que apoyar en el Partido Socialista de Navarra? Porque Bildu exige Navarra. Entonces, ¿cuál era la forma de negociar? Si el Partido Socialista podía llegar a la gobernabilidad de Navarra, necesitaban un acuerdo estrella con Navarra, para regalar el ayuntamiento a los proetarras. ¿Cómo lo hacían? Pues negociando con el máximo responsable, con la cabeza del Partido Socialista de Navarra. Esa negociación no fue la negociación de la pasta, de esto que estamos viendo. No. Esa fue la negociación para conseguir poner en la Moncloa a Pedro Sánchez. ¿Pedro Sánchez era ausente de todos estos pactos? Es impensable, es impensable. Hombre, yo creo que tú lo sabes esto mucho mejor que yo. Has escrito un libro en el que dices que Pedro Sánchez es el uno, porque efectivamente Pedro Sánchez es el uno. Es imposible que su mujer esté imputada, que su hermano esté imputado, que el fiscal general del Estado esté imputado, que su primer número 2 esté imputado, que su segundo número 2 esté imputado, que varios ministros estén con serias sospechas de corrupción y que el presidente del gobierno no se estuviera enterando de nada. Oiga, si no se estaba enterando de nada, lo que tiene que dimitir es por incompetente. Pero es que el problema es que tiene que dimitir porque todo a su lado está podrido de corrupción y él, por supuesto, era el capo de esa pudedumbre. Sergio, un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias. Y gracias por la cuña publicitaria del libro, también. Recomendado 100%. Un abrazo, Sergio. Por cierto, María Chivite, presidenta de Navarra, que repito, es una persona de la máxima confianza de Pedro Sánchez. ¿Por qué? Porque se la avaló Santos Cerdán. Santos Cerdán le dijo que era la persona adecuada para hacer todos los acuerdos con Bildu y efectivamente así está saliendo el tema. Esta persona enchufó a su tío, Óscar Chivite, como consejero. Bien, Óscar Chivite venía de tener una empresa que se llamaba Lauburu. Para el que no sepa euskera, que es una sana costumbre, el Lauburu significa 4 cabezas. Es el símbolo racial de los batasunos que consideran que aquellos son una raza superior. Todo este tipo de mamarrachadas y majaderías supinas de esa gente que se considera que cuando se enrosca la boina muy duro ha salido una raza. Bueno, pues así salen los temas. Bueno, esa empresa tuvo avales por parte del gobierno de María Chivite, ha tenido avales para créditos por valor de 208.000 euros. No está mal. Y no del ICO también. Y del ICO, efectivamente. Y... O sea, menos mal que no tiene motivos para dimitir María Chivite. Mañana profundizaremos en Óscar Chivite, en Libertad Digital. Ah, mira, me parece una decisión muy acertada. O sea, ampliaremos información. Cuando vaya yo por Pamplona creo que voy a tener una cantidad de amigos. Sobre el excelente trato Estoy que encantado. recibía del gobierno de su sobrina. Ya. Que es una No, totalmente. ¿Qué os parece el tema? Yo creo que el sanchismo está empezando a dar sus últimos coletazos. O sea, a mí me da la sensación que es el principio del fin. Yo creo que Sánchez está groggy, o sea, nunca ha estado tan contra la pared como ahora, y el problema que veo yo es que nos vamos ya al verano. Y que el verano le va a servir a este hombre para coger oxígeno, porque yo creo que jamás ha estado tan acorralado. Ha habido un cambio, incluso entre la gente izquierdista, los medios progubernamentales que ahora son casi más críticos que los de la derecha, y todo esto yo creo que está afectando muchísimo a Pedro Sánchez, pero como digo, el problema es que no haya todavía otro informe más de la UCO que sirva ya para acabar de dar el último golpe, ¿no?, al sanchismo. Bueno, estamos esperando por el 4 que nos has anunciado, ¿eh? Pero esos serán después del verano ya. A ver, tiene mucha más eficacia política después del verano, ¿eh? Sí. Yo también tengo prisa, pero tengo prisa eficaz. Bueno, vamos a repasar, porque decían, las obras amañadas en época o por o con, presuntamente, Santos Cerdán. Bueno, en Navarra y en total en 8 comunidades autónomas. Navarra, Minamuga, Geoalcali Acciona, Servinavar. En Murcia, ¿qué tendría que ver? Bueno, pues lo que tiene que ver es el Partido Socialista negociando allí y haciendo chapuzas. Y ya está. Soterramiento ferroviario en Murcia, plataforma del corredor mediterráneo y, por cierto, el rastro de una comisión de 550.000 euros. Andalucía también ha tenido lo suyo. Sevilla, tirantes del Puente del Centenario, en Úbeda, obras adjudicadas con presuntas irregularidades. Los detalles todavía no los ha conseguido detectar la UCO. En La Rioja también autovía 68, tramo Arrubal-Navarrete, y una comisión pendiente de pago, aparece el rastro de 450.000 euros. Siguieron con la geografía española en Asturias, adjudicaciones a OPR. En Madrid no se ha identificado una adjudicación concreta, lo que se ve es que sí que tenían ofertas y tenían actividad.
no sé si se atreverían en Madrid, la UCO lo está investigando. Aragón, desembocadura de parte de las obras adjudicadas en otras partes, especialmente en Navarra, que tenían consecución en Aragón, y operaciones mineras a través de Geoalcali, que sale muchas veces. En Cataluña, San Feliu de Llobregat, la integración ferroviaria, allí con Acciona, comisiones pendientes allí también de 450.000 euros. Repito, 8 comunidades autónomas tocadas por lo que decían que era una investigación en Navarra. No, es una investigación del PSOE, es una investigación de la trama y la cloaca del PSOE y por lo tanto ha afectado a todas partes donde ha podido afectar el PSOE desde el Gobierno nacional. Pero quiero que hablemos ya con Sandra León. Sandra, ¿cómo estás? Sandra, no te escuchamos, a ver si se te oye. ¿Qué tal, Carlos? ¿Me oís ahora? Ahora te escuchamos. No me extraña que te hayas quedado callada, porque claro, nos vas a hablar de la última aparición estelar, allá que va la UCO, allá que le hace un registro a Ábalos y allá que se encuentra a Ábalos con un perro y con Leticia Hilton, una actriz porno, una estrella porno, que monta un show, que si se mete un pendrive en no sé dónde, que si sale de allí, que si voy a pasear al perro, que si te voy a subir el desayuno, no voy a hacer chistes con la baguette. Esto en qué acaba, y no sé si preguntarte si nos lo creemos, porque antes ya ha deslizado Miguel Ángel Pérez, que tiene una pinta de que está pactado y de que, bueno, el show nos lo ha debido regalar, pues no sé para qué, y por el camino lo que ha hecho es darle el pendrive a la Guardia Civil. Bueno, yo también coincido en que esto es un show, pero bueno, es verdad que nos han mantenido entretenidos en las últimas horas. Sobre todo a él, Sandra. Bueno, eso desde luego. Hay que recordar que la semana pasada la UCO registraba la casa de José Luis Ábalos, pero lo que son las actas del registro no las hemos conocido hasta esta semana. Claro, cuando el martes por la noche se empiezan a filtrar esas actas, lo que se nos dice es que en el momento del registro Ábalos se encontraba con una chica a la que los agentes identifican como Anaïs Dufermont. Lo que nos dicen es que el exministro le dice que se vaya a pasear al perro, pero que antes de irse que coja algo para desayunar. Ella, según dicen los investigadores en ese informe, va a una de las estancias de la casa, no dicen que sea la cocina, con lo cual entiendo que ahí empiezan a sospechar algo. Ven que lleva algo sospechoso escondido en el pantalón, no dicen en el bolsillo, cada uno que piense lo que quiera. Entonces, una de las mujeres agentes que hay allí le hace un cacheo y es cuando descubre que efectivamente lleva ese disco duro en el que, según hemos sabido después, bueno, pues habría conversaciones con determinados cargos del Partido Socialista, entre ellos con Pedro Sánchez. Pero volviendo al personaje, claro, cuando nosotros vemos a Anaïs Dufermont, uno lo primero que hace es teclear su nombre en Google. Y en ese momento lo que descubrimos es, por un lado, hay un perfil de LinkedIn que nos dice que es una dependienta de Valencia, y por otro, infinidad ¿Una dependienta? Sí, en LinkedIn, si tú lo buscas, es una dependienta de Valencia. Luego se nos ha dicho que trabaja en una empresa de importación y exportación de muebles del interior de Valencia, que al parecer... Pero ella, Sandra, tiene una página web donde aparecen las medidas suyas y dice que ahora genera ilusión. voy No sé si debe ser, las medidas deben ser necesarias para generar ilusión mientras limpias, no sé, con la fregona o no sé muy bien. Te estoy contando el orden, ¿no?, de cómo lo vivimos, porque en un primer momento eso es lo que aparece en LinkedIn y luego efectivamente empieza a haber una infinidad de páginas web donde ya ella se vende como modelo, nos aparecen sus medidas 90, 60, 90, que mide unos 70, etcétera, etcétera. Y claro, ahí ya empezamos a sospechar, ¿no? Para empezar, lo de modelo, pues aparecen concentraciones moteras, concursos de camiseta mojada, concurso de vecinitas de la revista FHM. Vamos, claro, lo que viene siendo limpiar la casa. Sí, sí. Vale. Viniendo de donde venimos ya empezamos a sospechar, pero sí, es ahí, sí, y ahora no me sí, extraña. Cuando ya descubrimos que tiene un alter ego que es Leticia Hilton. Hilton, por cierto, es un guiño al parecer al parecido que ella cree que tiene con Paris Hilton, cada uno que juzgue. Ella, claro, con ese perfil de Leticia Hilton se presenta como la pija del porno y efectivamente si uno ya mete ese nombre en Google, Leticia Hilton, y desactiva la búsqueda de segura, pues ya aparecen infinidad de páginas porno con vídeos de todo tipo de esta mujer que, bueno, al parecer ha hecho varios vídeos y varias películas con un chico al que yo no tenía el gusto de conocer, pero que debe ser una estrella en este mundillo, que es Ángel Muñoz García, al que se le conoce con otro sobrenombre, que es el niño polla. Bueno, eso te iba a decir, que haces bien en no decirlo tú, ya lo digo yo, se le conoce, es que Dios bendito el mundo en el que hemos sumergido a la política. El amigo, o lo que sea, o compañero de fechorías o de andanzas de esta actriz porno, lo llaman el niño polla. Es que, o sea, a este nivel ha llegado la política española, ¿eh? Dios hay que bendito. ver, nos estamos teniendo que poner al día en todos los periodistas, en este caso lo que nos está obligando esta trama. Pero bueno, en fin. Todavía recuerdo a mi abuela diciendo, si va a llegar a ministro. Vamos, ahora dicen, vas a llegar a ministro y metes una querella, vamos.
Bueno, pues el caso es que hay muchísimos vídeos, aparte de los, bueno, los porno propiamente dichos, también hay muchos de ella en los que habla de esta faceta suya, ¿no? Y ella, bueno, pues dice que no lo hace por dinero, que lo hace por placer, porque le gusta mucho el sexo. Bueno, pues es todo un personaje. Ya te digo yo que eso no lo mantiene con Ábalos, ya te lo digo. Ya. Bueno, hay que decir que luego ella lo que ha dicho, porque claro, dice, ¿qué hace esta chica allí? Es otra sobrina del exministro. Ella dice que no, que ella lo que se dedica es a pasearle el perro y a limpiar su casa. Bueno, pues en fin. Claro, cosa para la que es importantísimo que dé las medidas. Claro, porque si no, ¿cómo te va a pasar al perro si no sabes que es 90, 60, 90? Claro. Dios. Pues nada, y este es el personaje que tenemos, ¿no? Y luego, bueno, pues a partir de ahí ya surgen muchas preguntas de, pues eso, ¿qué hacía exactamente allí? Una pregunta doble que os hago. Primero Sandra y luego Miguel Ángel, que tú estás en duples para que no os crucéis. Vamos a ver, si esto era una forma de entregar determinada mercancía judicial y él lo quería hacer sin que alguien le pudiera echar desde el gobierno la bronca o a la cloaca encima, que estamos hablando de gente que le ha pegado 3 disparos en la ventanilla de un coche Aldama. O sea, vamos a dejarnos de tonterías, que estos van en serio. Pero esta forma, no sé, no es un poco tosca, no es un poco, no sé, o sea, no le van a pillar a Ábalos, o sea, ¿qué dices? Pero vamos a ver, ¿cómo vas a tener a la limpiadora en casa de las medidas saliendo con un pendrive? No sé, ¿no le está haciendo un poco obsceno el tema? A ver, es que en esta trama todo es tan obsceno que ya una cosa más, pues yo creo que da igual, ¿no? Pero yo, a ver, si quisiera haber guardado ese disco duro o ese pendrive, porque no tengo claro eso está claro. Había tenido tiempo más que de sobra, con lo cual el hecho de que aparezca así y además haciendo este paripé, pues bueno, yo creo que es un regalo a su partido, al Partido Socialista, y ya está. Regalo, digo, envenenado, claro. Miguel Ángel, ¿tú qué opinas? Oye, la forma, no lo sé, a lo mejor resulta que él ha llegado ya al convencimiento y dice, mira, mi imagen más denostada con respecto al tema prostitución no puede estar, voy a regalar otra escena que a quien le va a hacer daño realmente va a ser al Partido Socialista. No lo sé. A mí me parece todo dantesco, o sea, hemos caído ya a un nivel tan bajo que, claro, es que nos entra la risa porque jamás pensábamos que íbamos a vivir una nueva película de Torrente, pero en vivo y en directo con el gobierno sanchista, ¿no? Con el de Pedro Sánchez. Ábalos, desde luego, el mejor personaje. Acordaos del mismo día del registro cuando sale a la puerta con esa camiseta, encantado de la vida, diciendo que los agentes de la UCA han sido encantadores, que ha ido todo fenomenal, que el registro ha ido genial, y resulta que tenía la limpiadora escondiéndole el disco duro con los mensajes de Sánchez. ¿No hizo una alusión él al perro? ¿No dijo que le habían paseado al perro? Eso sí. Sí, ¿verdad, Sandra? Sí, él habla del perro porque además en un primer momento algunas informaciones apuntaban que la UCO se había llevado un perro y que estaba buscando dinero en un tabique escondido o algo así. Y él dice, no, es mi perro y lo conoce todo el barrio. Lo que debe haber visto el perro. Como busque el perro, Dios bendito lo que sale. Bueno, Sandra, que muchísimas gracias. Nos vamos al siguiente bloque. Y en el siguiente bloque, atención, María Jesús Montero. Anda, la de la campaña de la renta. Que resulta que el número 3 suyo tiene una acusación encima, ya ha dimitido porque estaba recibiendo, presuntamente, dinero para parar determinados enfrentamientos con Hacienda. Anda, que como tengan que parar todos los que tienen... Es entregarme. No. Lo siento mucho. No sé quién le ha pasado esa información, pero desde luego algún día me enteraré. No me voy a rendir. Y lo que tengan que hacer conmigo, que lo hagan. Que lo hagan. Pero no voy a ser yo el que lo haga. Bueno, luego vamos a hablar con el autor de estas informaciones, con Alejandro Entrambas-Aguas, del debate, porque qué boda sin la tía Juana. María Jesús Montero, hombre, tenía que salir. Bien, María Jesús Montero tiene designado a una persona, que es este señor que acaban de escuchar, José Antonio Marcos San Juan, lo tenía designado porque él dice no iba a dimitir, según se publicó el audio, no voy a dimitir, zasca, dimitido. Bien, él es el presidente del Tribunal Económico Administrativo Central, que habrá gente que diga, ¿eso qué es? Pues es un organismo importantísimo, especialmente, bueno, si quieres hacer el bien para el bien y si quieres hacer el mal para el mal. Cuando tú tienes un enfrentamiento con Hacienda y no llegas a ningún punto de encuentro, antes de pasar por la justicia, obligatoriamente tienes que pasar por este señor o por los tribunales económicos administrativos regionales, pero él es la cabeza de todo esto. Y este es el que te dice en sede administrativa si tienes razón o no tienes razón. Está nombrado personalmente por
María Jesús Montero. Por desgracia, en el 99% de las ocasiones te dice, no tienes razón, que tengo aquí orden de recaudar. Pero bueno, la cuestión es que estaba ahí. ¿Y cuál es la acusación? Nada más y nada menos, repito, tengan en mente que es la persona de confianza nombrada por María Jesús Montero y que venimos de explicar cuestiones de obras amañadas ilegalmente. Bien. La acusación, ya directamente con un testimonio grabado de un empresario diciendo que le pagó en metálico 100.000 euros, más de 100.000 euros, es que pagabas para que te hicieran el cortafuegos y no tuvieras, es decir, te daba por ganada la reclamación con Hacienda. Piensen ustedes lo que quieran. La cuestión es que se empieza a publicar esto, él dice yo no me voy, se ha tenido que acabar marchando. María Jesús Montero dice que no tenía ni idea. Anda como Santos Cerdán, anda como Pedro Sánchez, anda como Ábalos al comienzo con Koldo. Qué casualidad, cosas que tiene el Partido Socialista. Bien, Miguel Ángel Pérez, que sigues con nosotros, Sandra León. ¿Qué tal? Bienvenida, ¿te has repuesto? Ya me he repuesto. Ya te has repuesto, vale, es lo que tiene. Esto de la Hilton es una cosa. Vamos a ver, ¿os creéis la versión de María Jesús Montero de que ni idea, yo no me enteraba de nada, es más de lo mismo, les van a hacer un tarjetón ya para que vaya pasando de ministro en ministro, diciendo todos lo mismo? ¿Os huele a que algo iba para él y a lo mejor algo iba para el partido? Bueno, yo creo que tal y como estamos viviendo todo esto no se puede descartar absolutamente nada, porque lo que vemos ya es una corrupción en todo el sistema y por supuesto que afecta también al Ministerio de Hacienda de María Jesús Montero. O sea, yo creo que en los últimos días, en las últimas semanas, algo se está moviendo en torno a María Jesús Montero. O sea, hemos hablado que quedan unos informes de la UCO por salir, que serán después del verano, pero empieza a cobrar mucha fuerza el nombre de María Jesús Montero. Y yo creo que pueden salir también muchas cosas sobre ella, que a lo mejor al principio pues era una más de las nombradas por Víctor de Aldama, su jefe de gabinete, etcétera, pero yo creo que María Jesús Montero empieza a estar en una situación bastante complicada por lo que pueda salir a partir de ahora. Y esta información de Alejandro Entrambasaguas en el debate yo creo que es un ejemplo más de que se está empezando a cerrar el círculo en torno a María Jesús Montero. Antes de que hables, quiero que veamos a María Jesús Montero, alias Pongo la mano en el fuego. Sí quiero decir, y quiero dejar constancia en esta comisión, que Carlos Moreno es un magnífico servidor público, es una persona sobre la que tengo absoluta confianza, pongo la mano en el fuego por Carlos Moreno. Es que se le acumulan los casos. Aquí habla de Carlos Moreno, su jefe de gabinete, al que Aldama ha acusado de hacer favorcillos fiscales del mismo estilo del que estamos hablando y de recibir 25.000 euros por ello. Por cierto, en las grabaciones se alude a una operación inmobiliaria. Se estaba comprando una casa y no recurrió a Tecnocasa, no recurrió a una inmobiliaria, no recurrió a Gilmar, no. ¿A quién recurrió? Anda, a La Trama, que por lo visto son afamados buscadores de pisos. Dice, no, pero no tiene nada que ver. Pues está usted grabado con La Trama hablando de un piso que quería, no quería. Bien, venga, manos en el fuego. 2, ahora con el del TEAC. No es el número 3 del Ministerio de Hacienda, es un funcionario de carrera que lleva más de 30 años trabajando en el Ministerio, que ha sido inspector de Hacienda y que ha sido cargo público con el Partido Popular. Es mentira que haya tenido ningún tipo de comisión. No se esfuerce tanto que se le van a caer las gafas. Vamos a ver, todo lo que ha dicho es verdad y ha mentido. ¿Por qué? Porque todo lo que ha dicho es verdad, sí, es un inspector, sí, ha tenido otros cargos, sí, es una persona y es un funcionario, y sí, a las 3 semanas lo nombró ella al frente del Tribunal Económico Administrativo Central. Pequeño detallico que se le ha caído. De ese no se ha acordado, fíjate. Pero es que además, o sea, esta mujer, y al hilo de lo que decía Miguel Ángel, o sea, ya no es que se tenga que ir a la unidad de quemados de La Paz, porque es que puso la mano en el fuego por Carlos Moreno y ahí está, puso la mano en el fuego por Santos Cerdán, y qué decir de Santos Cerdán, y ahora descubrimos esto de su número 3. Es que esta señora lo que tiene que irse es a su casa, porque es que cada vez se le acumulan más los casos. Tiene es otro que caso, luego, Sandra. Luego también tiene que hizo la vista gorda en el caso de hidrocarburos, por ejemplo. Y con Vicente Fernández Guerrero, al que ella nombró presidente de la SEPI, lo tiene con una petición de 19 años en la Audiencia Provincial de Sevilla, en juicio oral en estos momentos, por una adjudicación de la mina de Andalcollar con una explotación de ENA de 18.000 millones de dólares. O sea, es que lleva 3 unidades de quemados intensivos. Por eso digo que es que esta señora no es que tenga que ir a la unidad de quemados, es que se tiene que ir a su casa. Pero además, y otra cosa que no quiero que se me escape. O a otro sitio, a mí se me ocurre otro sitio. Uno que está por allá, por Soto del Real. Decías antes, parte del dinero podría ir a parar para ella o para tal. Solo una cosa, este empresario, al que cita Alejandro Entrambasaguas, que ha revelado que él pagó 100.000 euros, dice que le pedían más dinero porque tenía que repartir en el ministerio. Yo no digo que fuera para ella, pero lo de repartir en el ministerio me parece un dato importante a tener en cuenta. Acuérdate cómo era la dinámica de cobro de Ana María Fuentes, la gerente del Partido Socialista,
que no cobraba a las empresas beneficiadas. No, no, no. Ellos lo hacían a través de los cargos. Cuando le llama para pedir el impuesto, le llama para pedir el impuesto al director general de carreteras. El impuesto era el cobro, la coima, la mordida. Bien, pues le llama al director general de carreteras, a Javier Herrero. No le llama a la empresa. O sea, cuidado porque tendría todo el sentido, lo que estás diciendo. El caso es que eso está ahí. Yo no sé si es verdad, si es mentira, pero el caso es que hay un empresario que testifica y que dice, yo le he pagado 100.000 euros y además a mí me ha dicho que tengo que darle más dinero porque tiene que repartir en el ministerio. Por cierto, que este empresario también deja constancia de que habría más como él y además dice que incluso uno de ellos le llegó a ofrecer o llegó a pactar con el número 3 de Montero el darle un piso a cambio de las gestiones, que luego no se lo dio porque al final la licencia urbanística no se la concedieron y no se debió de construir. Pero bueno, lo digo para que veamos un poco la dimensión y todas las cosas que hay, elementos en común con otras ramificaciones de la trama. Venga, manos quemadas, 3 o 4, creo que ya es la cuarta. Se pueden obtener mordidas vendiendo la influencia que uno puede ejercer sin que eso haya implicado una irregularidad en el proceso administrativo. O sea, esto es como si uno pues le dice a otro, oiga, no te preocupes que te voy a preparar lo tuyo, luego oye que lo tuyo ya está, cuando el proceso ha sido absolutamente regular y no ha habido ningún tipo de desviación sobre la ley de contrato. ¿Perdón? O sea, es que de verdad que esto es para grabarlo y ponértelo todas las mañanas o todas las noches. Si tienes problemas para conciliar el sueño, no sé, escuchas esto, te pegas así un repelús y vuelves a dormirte rápido. Pero ¿cómo? ¿Perdón? Dice, dentro de un procedimiento totalmente regular y legal se pueden pedir mordidas para que te vigilen lo tuyo, aprovechando las influencias. ¿Pero qué me está contando? O sea, ¿qué está explicando exactamente? A ver, María Jesús Montero, ¿está explicando el caso de Santos Cerdán? ¿Está explicando el caso de Pedro Sánchez? ¿Está explicando el caso de Begoña Gómez? ¿Está explicando el caso de quién? ¿De quién? De todos ellos. Dios bendito. Bueno, déjenme que recopilemos un poquito aquí, manos quemadas, ¿dónde aparece? En el caso novio de Isabel Díaz Ayuso, aparece. El aviso inicial tuvo que partir de Hacienda, porque a partir de ahí comienzan las filtraciones. Pero ¿quién dio el queo a la Fiscalía General de decirle, oye, tenemos aquí en un enfrentamiento con Hacienda al novio de Isabel Díaz Ayuso? Hasta ese momento Alberto González Amador, pues nada, para unos Alberto, para otros González y para otros Amador, y se acabó. No lo conocía ni el tato. ¿Y qué era? Pues un contribuyente con un problema. ¿Cuántos de esos hay? 1,5 millones al año. Alguien tuvo que avisar a la Fiscalía de, oye, ponerle el ojo y vamos a destrozarle la vida, ¿vale? Tuvo que ser Hacienda, tuvo que ser su departamento. Caso PSOE-Coldo, claro que aparece. Aldama denunció comisiones de su jefe de gabinete, comisiones pagadas a su jefe de gabinete por 25.000 euros, ¿vale? El jefe de gabinete es Carlos Moreno, esa persona que han visto que ponía la mano en el fuego. También es el de negocio, la compra de un piso con la trama, que a él le debe parecer lo más normal. Al resto de mortales, de eso nada. Y aparece en el caso Coldo-PSOE. Por cierto, en el caso Coldo-PSOE, la primera filtración que se hace es cuando la agencia tributaria envía un informe sobre los contratos de Air Europa. ¿Con quién? Con Aldama. ¿Y quién estaba en medio? Begoña Gómez. A partir de ese momento hubo chivatazos. ¿De dónde tuvo que salir eso? Del departamento de María Jesús Montero de Hacienda. 3. Caso Andalcollar, se lo acabamos de explicar. Procesado su número 2 en la Junta de Andalucía. Esta persona viene de la Junta de Andalucía, por cierto, estuvo de consejera durante toda la etapa de los ERE. Bien, en la última etapa su número 2 era Vicente Fernández Guerrero. Está procesado con una petición de 19 años por una concesión de la adjudicación de explotación de la mina de Andalcollar. 4. Caso hidrocarburos. Ni rastro de los 182 millones de fraude en el IVA. ¿Y quién no se había enterado, según dice ella? Ellos, en Hacienda, no se habían enterado. Era tan tosco el tema que consiste en lo siguiente. Tú metes a través de un determinado puerto, una zona franca, que por cierto se negoció con Víctor Ángel Torres, ¿vale? Negocias la entrada de hidrocarburos, pero las declaras que están en tránsito de exportación. Como están en exportación, se considera que no lo vas a meter dentro y no se te aplica el IVA. Ese es el fraude del IVA. Así de tosco y así de sencillo. Y a partir de ahí, ¿qué haces? Con la ganancia que tienes del IVA, lo vendes por debajo de precio, con lo cual compites con el resto de gasolineras, vendes tu petróleo, vendes tu gasolina, tu diésel, etcétera, lo vendes por debajo de precio. Todo el mundo te viene a comprar a ti, te llevas el dinero del IVA y te llevas todos los clientes. Tosco, pero tosco de la trama. Bien, pues según ellos no lo vieron. Y estaban vendiendo pues un 15, un 20% por debajo para captar, en otros momentos les subían un poco más, y lo hacían a la vista de todo el mundo. No lo vio. Y quinto, número 3, presidente del TEAC, lo que les estamos contando, José Antonio Marcos San Juan, con una acusación directa de estar recibiendo más de 100.000 euros a cambio de parar actuaciones de Hacienda. Tampoco se enteraba y lo nombró ella a las 3 semanas de llegar.
Dios bendito. Y luego a mí me hace mucha gracia porque este señor José Antonio Marco San Juan le hemos escuchado decir en ese audio que publicaba Alejandro Entre Ambas Aguas, yo no me voy a ir, tal, no sé qué, y al final ha dimitido. Entonces, mi pregunta es, si él dice que no se va a ir y María Jesús Montero dice que todo es mentira, que no hay absolutamente nada, ¿por qué este señor ha terminado dimitiendo? Bueno, pues dejadme que se lo preguntemos al autor de estas noticias. Alejandro Entre Ambas Aguas, ¿cómo estás? Hola Carlos, muy buenas. A ver, Alejandro, que tú has levantado este caso y lo suyo es, 1, decirlo, 2, reconocértelo y 3, que nos lo expliques tú. Alejandro, vamos a ver, número 3, en el Ministerio de Hacienda, presidente del Tribunal Económico Administrativo Central, que hay gente que se confunde y dice, bueno, ¿qué importancia tiene? No, la importancia es brutal. Antes de pasar una reclamación judicial tienes obligatoriamente que pasar por el Tribunal Económico Administrativo. Por tanto, si en ese grifo resulta que hay un fraude y esa persona te libra de la reclamación, ya ni siquiera necesitas gastarte el dinero en un pleito judicial para que Hacienda no te saquee, que es básicamente a lo que se suelen dedicar en el 99,9% de los casos. Alejandro, ¿qué pasó exactamente con esta persona? ¿Qué implicación tiene? Porque ya hay incluso una declaración por parte de un empresario diciendo que le dio pasta, 100.000 euros. Sí, efectivamente, pues tú lo has explicado muy bien, ¿no? El cargo que ha tenido durante todos estos 6 años es un cargo importantísimo, presidente del Tribunal Económico Administrativo Central, que básicamente, para que la gente lo entienda, es el organismo al que recurre cualquier empresa cuando Hacienda le hace una inspección y le reclama un dinero. La empresa, pues en fin, decide que tiene motivos para intentar no pagar porque tiene la razón, y este es el tribunal que decide quién tiene razón, si el empresario o en este caso la agencia tributaria. Suelen ser importes millonarios. Y básicamente este señor ha tenido que dimitir después de que nosotros en el debate publicáramos varios reportajes de investigación que, por resumírtelo mucho, acreditan que se dedicaba a pactar con algunos de estos empresarios fallar en su favor, es decir, archivar pleitos fiscales a cambio básicamente de dinero. Y de todo lo que hemos publicado, lo más relevante ha sido el testimonio de uno de esos empresarios que admite abiertamente que le ha pagado más de 100.000 euros en metálico, en sobres que le entregaba enfrente de su despacho oficial, en la cafetería de un hotel, a cambio de cerrar este asunto. Enfrente del despacho, además. Enfrente del despacho. José Antonio Marco San Juan tenía el despacho en la calle Panamá, esquina con el paseo de la Castellana. No se escondía mucho. Esta es una persona nombrada por María Jesús Montero. Sí, ella durante todos estos días, aparte de atacarnos diciéndonos que éramos un pseudomedio, un tabloide, ella intentaba guardar distancia diciendo que se trataba de un funcionario que no era su número 3 en absoluto, ¿no? Y que era inspector de Hacienda. Efectivamente, es un funcionario y es inspector de Hacienda, pero fue nombrado presidente del TEAC por parte de ella tan solo 22 días después de que ella fuera nombrada ministra de Hacienda. Es decir, es que le nombró incluso antes que a su propio secretario de Estado de Hacienda. Y es de los pocos cargos que el gobierno ha mantenido de la primera hornada. Es decir, fue nombrado justo después de que Sánchez accediera al Palacio de la Moncloa y se ha mantenido en el cargo durante todos estos años. O sea que María Jesús Montero tiene 2 nombramientos estrella, uno al que hizo presidente de la SEPI, Vicente Fernández Guerrero, que está imputado con una petición de 19 años en juicio oral en la Audiencia Provincial de Sevilla por la adjudicación del caso Andalcóllar. Y esta otra persona, el presidente del TEAC, que ha tenido que dimitir por la acusación de estar recibiendo pagos, sobornos para quitar reclamaciones fiscales. Ya, ¿tenemos que pensar que María Jesús Montero no se enteraba? Bueno, es bastante llamativo y al final yo estoy convencido que en este caso la Fiscalía Anticorrupción, que a raíz de nuestras publicaciones ha decidido abrir una investigación, pues lo acabaremos sabiendo. Lo verdaderamente llamativo es que ha ocurrido algo, un paralelismo con el caso de Santos Cerdán e incluso con su jefe de gabinete, ¿no? Carlos Moreno, al que Aldama acusó también de recibir comisiones ilegales. Lo ha estado defendiendo hasta el último momento. De hecho, ayer, justo antes de que publicáramos que Anticorrupción había abierto diligencias contra él por cohecho y 4 delitos más, en el Senado Montero decía que este señor era un funcionario ejemplar y decía que era totalmente falso que hubiera dimitido por las acusaciones de haber cobrado mordidas, ¿no? Pero lo verdaderamente llamativo es lo que hoy publicamos, que es un audio del propio Marco San Juan a un empresario grabado hace unos días, donde él dice que no va a dimitir, dice literalmente: yo no me voy a entregar, lo siento mucho, y misteriosamente, horas después de mandar ese audio, dimite. Pues lo que evidencia que no ha sido una dimisión, ha sido un cese completamente forzado. Alejandro, muchísimas gracias, enhorabuena. Gracias a vosotros. Un abrazo fuerte. Bueno, pues vámonos a coger un poquito de oxígeno con Banca Mar, que anda que está la cosa fina. Banca Mar, nuestra solvencia, su tranquilidad. Patrocina este espacio.
Bueno, pues vamos a coger un poquito de oxígeno con Banca March, el banco más solvente de España, que tiene un gran conocimiento del sector, atención, turístico hotelero. Y de ello vamos a hablar precisamente con Rafael Ferragut, director de la unidad de hoteles y turismo de Banca March. Rafael, ya ha arrancado la campaña de verano, turísticamente la más importante del año. ¿Qué previsiones estáis manejando? ¿Va a ser un buen verano? Hola Carlos, encantado de volver a estar con vosotros. Como bien dices, la temporada de verano ha arrancado y aunque desde Banca March recomendamos la prudencia, tengo que decirte que somos optimistas. Os comparto algunos datos públicos y no voy a dar ningún dato de número de visitantes porque creemos que esa no tiene que ser la referencia. Primer dato, el gasto acumulado de turistas internacionales en el primer trimestre fue de 23.500 millones de euros. Eso representa un crecimiento del 7,2%. Teniendo en cuenta que además este año la Semana Santa no coincidió en este primer trimestre. Por tanto, muy buen dato. Otro dato, el número de pernoctaciones en el primer cuatrimestre es prácticamente el mismo que el del año pasado. Esto significa, y es muy positivo, que no crecemos en cantidad y sí en valor. Este es el camino correcto. Por otro lado, en cuanto al empleo turístico, decirte que en el mes de abril el número de afiliados a la Seguridad Social fue de casi 3 millones de trabajadores, un 3,5% más que el año anterior. Y por último, otro dato positivo, el consumo sigue tirando fuerte, tanto de los españoles como de los extranjeros, y principalmente empujado por el gasto turístico. Es cierto que tenemos riesgos, principalmente la situación geopolítica internacional y de retos como el malestar social de una parte de la población. Pero sin duda los datos que he comentado son positivos y nos hacen ser muy positivos tanto de cara a la temporada alta como para todo el cierre completo del año. Rafael, ¿hasta qué punto el sector turístico en España es clave para la economía española? Pues es la principal actividad económica de este país. Aporta riqueza y empleo. Es transversal y tiene un efecto tractor sobre toda la economía. La previsión de Esteltur para este ejercicio 2025 es que se superen los 225.000 millones de euros de aportación al PIB español, que sería un crecimiento del 4%. Respecto al total, nos situaríamos en una cifra cercana al 13,5% del PIB. Como indicaba, ese crecimiento es más moderado, ya que el año 2024 el crecimiento fue del 13%. En cuanto al empleo, los casi 3 millones de trabajadores que indicaba suponen un 13,5% del empleo del país. Y otro dato, la ansiada desestacionalización está permitiendo mejores condiciones laborales y la alta demanda está también impulsando nuevos destinos, como para las zonas rurales y zonas despobladas, ¿no? España y su sector turístico son líderes a nivel mundial y ahora, más que nunca, toca gestionar y defender ese liderazgo, siguiendo el camino, como decía, de la aportación de valor y no del volumen. Por último, y con una visión financiera, ¿es un buen sector para invertir? Desde luego que sí, y desde Banca March recomendamos hacerlo siempre de la mano de asesores expertos como los de nuestra entidad. Las previsiones de crecimiento a nivel mundial son muy positivas. El Consejo Mundial de Viajes y Turismo prevé un crecimiento medio del 3,5% anual para la próxima década. Y España, sin duda, es uno de los mercados turísticos con mejor evolución. Los buenos resultados de explotación, las buenas previsiones, la bajada de tipos y la contención de la inflación, sin duda contribuyen al dinamismo del mercado de inversión hotelera. En el primer trimestre del año, en España, la cifra de inversión ascendió a casi 600 millones de euros y la previsión es cerrar el año con cifras similares a las del año pasado, superando los 3.300 millones de euros. En Banca March llevamos décadas acompañando a nuestros clientes, demostrando nuestra confianza por el sector y por sus empresas. Y por ello, además de financiar y asesorar, también invertimos e invitamos a invertir a nuestros clientes mediante vehículos de coinversión, que ya hemos comentado en otras ocasiones y que son seña de identidad del banco.
De hecho, hace solo unas semanas hemos cerrado una nueva joint venture, un nuevo acuerdo con Meliá Hotels International, adquiriendo 2 hoteles, uno en Mallorca y otro en Tenerife, en una operación valorada en más de 140 millones de euros y donde además vamos a invertir otros 150 millones de euros en el reposicionamiento de los hoteles, mejorando la calidad del producto y dirigido a clientes de mayor poder adquisitivo. Y sobre todo, creando valor para los inversores. Se trata del segundo proyecto de coinversión hotelera de Bancamar, que demuestra nuestra confianza por el sector para invertir en él. Pues Rafael, muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte, muchísimas gracias por supuesto a Bancamar y nos volvemos a la tertulia. Bancamark, nuestra solvencia, su tranquilidad. Ha patrocinado este espacio. Bueno, pues Miguel Ángel, ponnos el chimpún a este tema, porque que salen ministros implicados en cosas raras por todos los lados. Bueno, yo creo que el chimpún es que la semana que viene tiene que declarar Santos Cerdán, Koldo y Ábalos, que hablábamos de esa posible colaboración o no, y qué casualidad, qué casualidad que les citen a Koldo y Ábalos. Aldama ya no aparece por ahí, pero Koldo y Ábalos sí, y por otro lado Santos Cerdán. Yo creo que esas declaraciones pueden ser decisivas, no sé si habrá sorpresas o no. Viendo cómo se está desarrollando todo, yo creo que no se puede descartar nada. Van físicamente. Van físicamente al Supremo. Es decir, no van a entrar en plasma desde casa, lo digo por lo que se podría ver. Vete a saber quién sale por detrás. Se puede cruzar alguien por detrás, sí, ¿no? Alguien o muchos, alguien. Bueno, vámonos con el bloque de Bea, que también va fino, va nutrido. Beatriz García, ala, vamos con el apagón. Por cierto, que nos decían, no va a haber informe hasta dentro de 6 meses. O más, decían. Bien, sí. Resulta que han necesitado una noticia con la que intentar medio tapar, que evidentemente no lo han conseguido, el tema de Santos Cerdán ha hecho así, informe. Una birria con la copa pino, pero informe. Pero es que encima tenemos 2. En esta misma semana se les ha roto el amor a 2 personas, Beatriz Corredor, Pedro Sánchez, el hombre profundamente enamorado, pues ya no está tan enamorado de Red Eléctrica. Pues Beatriz Corredor, sin Pedro Sánchez va a tener una vida profesional en el sector energético, el que yo te diga. 546.000 euros al año se lleva Beatriz Corredor. Gracias, y están en peligro, exacto, su exministra socialista. ¿Qué ha pasado aquí? Que de momento, desde el principio, desde el 28 de abril, estas 2 personas iban de la mano. Gobierno y Red Eléctrica eran uno, no se llevaban la contraria, la versión que daba Sánchez la daba Beatriz Corredor, vamos, no se saltaba ni una coma. Y resulta que el pasado martes el Ministerio de Transición Ecológica se da mucha prisa en presentar un informe que no esperábamos. Llega el Consejo de Ministros y presenta el informe oficial del Gobierno. Nos intentan explicar qué ha pasado en el apagón. Y para sorpresa de todos los que estábamos leyendo aquí, hay una sorpresa importante, que es que empiezan a echarle la culpa a Red Eléctrica por parte del Gobierno. Nos imaginábamos que iba a ser una especie de fuente ovejuna, o esto es lo que estaba intentando urdir el Gobierno. ¿Para qué? Para no echarle la culpa a nadie del apagón, a nadie, queremos decir, a ellos mismos, decir que todos tuvieron un poquito de culpa en llegar a ese cero energético y, bueno, pues diluir al final la responsabilidad. Pero sí que fue llamativo como la ministra Agensen, Sara, dice que, claro, que el día 27 había, bueno, pues inestabilidades de tensiones, todos estos términos que le gusta tanto usar, que Red Eléctrica se dio cuenta, se hace una subasta, luego ves el resultado de la subasta. Esto Beatriz Corredor no lo sabía, dice que es que Red Eléctrica en la subasta, en el mix, no intervenía, que ellos estaban a otras cosas. Bueno, pues Red Eléctrica evidentemente interviene en el mix, ve la subasta, dice, esto es muy inestable, voy a hacer una llamada a 10 centrales tanto de gas como nucleares, para que estén bueno, pues al quite por si pasa algo, que estén preparadas por si yo me quedo sin tensión. ¿Por qué? Por las renovables que venimos aquí denunciando mucho tiempo, que son completamente inestables. ¿Qué pasa? Que Red Eléctrica hace esa llamada a las centrales
y se encuentra con que una central está inoperativa. Una de esas 10 Claro. le dice a Red Cosa que Eléctrica, ya- yo cosa que no ya puedo, sabía, por yo no cierto. puedo, Red Eléctrica. Pero cosa que ya sabía. Efectivamente. Hay que tener morro para eso. Hay que tener morro. Red Eléctrica hace un cálculo y decide, esto es la versión del gobierno, ¿eh? Esto es la versión del gobierno. Y Red Eléctrica decide pues tirar para adelante con las 9. ¿Que me quitas una? Pues no pasa nada. ¿Yo para qué necesito estabilidad en el sistema? Vamos, traducido, que el que empieza a oler a cadáver político dice vamos a quitarnos el marrón. Y si tenemos que convertir en cadáver político a la otra, pues mira, pues aire. ¿Y qué responde la otra? Dice, pues te voy a sacar un informe para que te quede claro que hueles tú más a cadáver político que yo. Pues en estas estamos, Sí. todo muy técnico. El primer disparo, el de Agensen, así lo explicó. 10 centrales repartidas por el territorio que no resultaron casadas en el mercado, pero sin embargo fue solicitado por el operador del sistema que estuvieran disponibles a cambio de compensaciones económicas. Evidentemente, esas restricciones técnicas se remuneran, con la finalidad única de controlar tensión, absorber o generar energía reactiva. Pueden hacer ambas cosas. Sin embargo, horas después de que ocurriera eso, del día 27, justo a las 8 de la tarde de ese día 27 de abril, el día previo, una de las centrales previstas se declaró indisponible, es decir, indicó que no iba a estar operativa durante el día 28. Venga, vamos con las mentiras porque es que esto es de traca. Detrás de toda esa cosa que meten ahí, no estaban casadas en el mercado. Si estás disponible, estás casada en el mercado. Si estás disponible y estás generando electricidad, es cuestión de casar oferta y demanda. ¿Vale? Primera, no sé cómo llamarle a esto, porque vamos, que tiene tantas cosas lo que ha dicho. O sea, la cosa es muy simple. Cada central que está inoperativa se lo ha comunicado previamente a Red Eléctrica. Punto, ya está. Por tanto, Red Eléctrica lo sabía y si lo sabe Red Eléctrica, lo sabe el gobierno. ¿Por qué? Porque es una empresa controlada por el gobierno. Fin de la historia. Por lo tanto, todo lo que han escuchado es mentira. Mentira. ¿Por qué no estaban disponibles? Bueno, pues no están disponibles unas porque lo habían comunicado ya. En el caso de las nucleares que había, me parece que eran 3 reactores, ¿no? 3, eso es. 3 reactores que no estaban en ese momento en funcionamiento o pleno o parcial, no estaban operativas básicamente porque las han sacado de rentabilidad con una carga fiscal brutal. Y como no les resulta rentable y no les estaban demandando, pidieron permiso y dijeron, ¿nos ponemos en parada en frío o nos ponemos en parada total? En caliente les dijeron, vale, venga, perfecto. Y estaban después de haberlo comunicado. Es decir, es básicamente mentira lo que están escuchando. ¿Qué ha ocurrido? Que han llenado tanto el sistema de las más inestables, de las que no dan inercia al sistema, de las fotovoltaica y eólica, que tienen un sistema con el que dices, ¿más barato? Sí, algo más barato. Por cierto, han llenado el precio del kilovatio de impuestos para rellenar lo que se ahorraba por una materia prima que efectivamente no tiene coste, el sol o el viento. Por tanto, ya no es tan barato, pero bueno, algo más barato. Pero claro, como están algo más barato y en el mix energético entras por precio, ¿qué ha ocurrido? Que han desplazado a todo el resto. Y efectivamente el resto han dicho, oiga, pues si no nos quieren, pues pedimos permiso y nos declaramos inactivas. Y con conocimiento del gobierno y con conocimiento de Red Eléctrica, efectivamente estaban inactivas. Hombre. Pero es que no están explicando la parte previa, es que son ustedes desde el gobierno los que las han sacado del mercado, al dejarlas fuera en el 90% de ocasiones, y los otros han dicho, pues si no me quieres me voy, obviamente. Y que tú has tenido tiempo para jugar con ese nuevo cálculo, has tenido tiempo, tenías más centrales Totalmente. disponibles y las podías haber llamado para engancharlas a la red. Y saltos No has de agua. querido porque has dicho, primero la hidráulica ignoran completamente, con los pantanos y los embalses llenos decidimos que no vamos a mirar en la hidráulica. Y esos los tenían Nos plenamente quedamos con el operativos, gas, ¿eh? completamente, y cerquita de Andalucía, donde en teoría estaba el punto caliente. ¿Por qué el Y no gobierno...? lo hacen, perdóname, fíjate, y no lo hacen por una cuestión de puro ecologismo de este enloquecido en el que se han metido. Que es, que el río tiene que fluir, los pantanos no son necesarios, los embalses vamos a desprestigiarlos, los embalses son franquistas. Es que dicen unas barbaridades. Resultado, como no lo quieres usar, te has metido en una inestabilidad brutal. La inercia del sistema que te la dan las que tienen una capacidad sincronadas, que son estables, esas son las que te generan esa inercia del sistema para tener tiempo para reaccionar. En épocas pasadas la inercia del sistema te generaba hasta 15 segundos de respuesta. En estos momentos, si lo está reconociendo la gente dentro, disfrutan de menos de 5 segundos para dejar de apoyarse en unas energías y apoyarse en otras. En menos de 5 segundos es muy complicado. ¿Qué ha pasado porque el gobierno está reconociendo algunas cosas y tapando otras? Pues por el carrito del helado de la caja negra, porque se han empezado a filtrar las conversaciones entre las compañías eléctricas y la propia red eléctrica. Estas son, bueno, las ha filtrado Telecinco y son del 16 de abril, estamos hablando días antes, muchos días antes del apagón, y del 26 de abril. Pero bueno, blanco y en botella, llaman a Red Eléctrica, cogemos el teléfono y dice uno, hemos tenido picos de tensiones. ¿Os estáis dando cuenta de esto, Red Eléctrica? ¿Qué dice Red Eléctrica?
Lo que pasa es que apenas hay nuclear, pues por lo que ha explicado Carlos, la nuclear sale del sistema después de que llevas asfixiando fiscalmente y con todo tipo de barreras administrativas a esta energía. Pues no tenemos nuclear, evidentemente. Y esto es ahora. Apenas hay nuclear. Es que dentro de unos años tendremos que decir, hemos borrado la nuclear, claro, la hemos prohibido, la hemos eliminado. Con lo cual, aquí puedes tener un intento de amago de solucionarlo, pero la nuclear, una vez que tú la metes en paro, necesita 24 horas por protocolo de seguridad para restablecerse, porque es de las lentas. Bien, eso es ahora. Repito, en unos años, si sigue el programa del Partido Socialista, la historia será que no habrá nada a lo que reclamarle que responda. Nada. Bueno, siguiente conversación, los operadores preocupados, porque hay que decirle a la gente que es que los operadores lo que quieren es dar luz, y cuando más energía y electricidad vendan, mejor. A nadie le interesa tener un pico de tensión que le rompa sus instalaciones, que le rompa el cableado, que le rompa cualquier tipo de instalación física, y por supuesto quieren tener rentabilidad. Operador preocupado, es que está, insiste, es que está muy inestable Operador, todo. que es la empresa, para que exactamente, sí, la empresa de turno, no sabemos qué empresa es, porque ahora hablaremos del secretismo alrededor de este tema. Dice Red Eléctrica, sí, pero si ya pasó ayer por la tarde, no es algo puntual. O sea, os habéis librado de otro apagón ayer, que exacto, no os habéis enterado, sí, bastante tontainas. que tenéis luz ahora y teléfono para poderme llamar, que podía ser peor. Esto 16 de abril, pero es que nos vamos al 26 de abril. Otro operador, oye, Red Eléctrica, ding dong, que estamos teniendo un montón de oscilaciones de tensión, ¿os estáis dando cuenta? Y Red Eléctrica, estas son conversaciones resumidas, pero bueno, son más largas, pero la verdad que las explicaciones son de traca, son evidentes. Dice, sí, es por el tema de la fotovoltaica. Aquí insiste Red Eléctrica. No, si es que es la solar, que es muy inestable. Claro. A ver, que la cosa no es tan difícil de entender. ¿El sol lo programa un ser humano? No. ¿El viento lo programa un ser humano? No. ¿Un salto de agua lo programa un ser humano? Sí. ¿Una generación de electricidad a través de una central nuclear la programa un ser humano? Sí. Pues unas son programables y otras no. Las que no son programables generan oscilaciones de tensión. Ya está, es muy sencillo. Los repletas a lo bestia de las que generan oscilaciones de tensión, el sistema se convierte en inestable. Ya está. O sea, no, de verdad que no sé dónde está lo complejo de entender esta historia. Pues a ver si entiendes en el siguiente pantallón algunas partes del informe. A ver Está si lo mucho, entiende alguien. sí. Parece que lo ha escrito Santos Cerdán. Míralo. Sí, sí, top secret, máximo secreto. Oye, es el primer folio en el que el gobierno no ha mentido. Hay míralo. varios, hay varios así, que nos hemos quedado, la verdad, que un poco en shock. Hay gráficos que están tachados, no se ve nada y pone confidencial. O sea, el gobierno ya también tiene un poco de complejo de la CIA. Oye, y pues demás. les ha quedado bonito, ¿eh? Sí, sí. El primer folio en el que no miente Sánchez. En alguno de los folios sí quedan explicaciones, pero ellos dicen que es que, claro, por protección de datos, por no desvelar Claro. ningún detalle de la empresa, por no desvelar ningún detalle de la empresa, o porque la empresa te denuncie porque le estás culpando aquí de algo que no ha hecho. O sea, que a lo mejor estos tachones son para cubrirse las espaldas. Tener las narices de decir que sales a dar una explicación y salir con esto. Ya, esta es una, pero que Ya, hay ya, varias ya, ya. así, sí. Bueno, pues el informe del gobierno más o menos es esto, entre alguna verdad, alguna mentira y máxima confidencialidad. Oye, si se llega a enterar de que podía presentar la tesis doctoral Pedro Ya. Sánchez así, la presenta Sí, así, ¿eh? claro, el primer Aquí no día. hubiese necesitado Es que ni no os copia. puedo contar nada, es todo secreto. Aquí van 100 folios tachados. Bueno, pues esto sucede el martes. Y la guerra con Red Eléctrica o las contradicciones o lo que queramos llamarlo empieza al día siguiente. Este informe lo iban a presentar por la tarde, resulta que era a las 11 y pico de la noche, los que les gusta conciliar, y sale el informe de los tachones y a las horas, sorpresa, rueda de prensa de las primeras espadas de Red Eléctrica. Beatriz Corredor en la mesa, sus técnicos, y sale diciendo que es que ella y su empresa, participada por la SEPI, que lo han hecho todo estupendamente, impecable, que aquí la culpa de todo la tienen las eléctricas. La versión de Beatriz Corredor, que ya empieza a contradecir al gobierno, no asume ninguna responsabilidad, pero es básicamente para que nos entendamos como si, por ejemplo, hay un atraco, Red Eléctrica es el ladrón, y las eléctricas el policía, y tú del atraco le echas la culpa al policía. No, pero es que el atraco es el ladrón. Es que usted es el que está robando. Red Eléctrica, usted es la responsable de garantizar el suministro eléctrico en España. La eléctrica de turno, tú la has llamado, ha operado como le has dicho, cumpliendo los protocolos de seguridad,
pero quien tenías que analizar si la tensión era suficiente o no para garantizar el suministro eléctrico en España eras tú. Pero mientras tanto, Beatriz Corredor, ella muy compungida, también un poco así como imitando a Sánchez, o sea, como por el camino triste. es verdad que le soltó una coza al gobierno, porque sí que había un parrafito donde ponía el tema de que nos han hackeado, que nada de nada, ¿eh? Sí, que esto nada es de nada, eso es todo mentira. Bueno, pues informe paralelo corriendo de Red Eléctrica, que es un poco lamentable, o sea, no estáis coordinados, lo que nos estáis diciendo es que no estáis coordinados en ningún momento, que ahora mismo hay dos versiones, y Beatriz Corredor dijo esto horas después de publicarse este informe. Si se hubiera garantizado por parte de todos los obligados el cumplimiento debido de sus normas de control de tensión, el incidente no hubiera sucedido, según unas simulaciones basadas en parámetros físicos y basado en el análisis de cuál era el porcentaje de potencia activa y reactiva de cada una de las plantas que estaban conectadas en el momento del incidente. Tiene cara de medio millón haciendo así, sí, que me voy, se me va mi de sueldo las manos, se me va, se me que va de se las me manos. escapa. Bueno, aquí hemos puesto incógnitas y hemos puesto unas cuantas porque si no llegaríamos al suelo, o sea, incógnitas sobre el apagón tenemos muchísimas, pero es que entre la versión de Beatriz Corredor, ella dijo que es que el día 28 era un día normal. Claro. Era un día normal donde no pasaba nada, pero es que te estaban friendo llamadas antes. Esto ya lo ha dicho Endesa, ha reconocido que te llevaba llamando días y horas. ¿Sabes lo triste? Que efectivamente para ellos era un día normal, porque dentro sabían perfectamente que al meterle un 60 o un 70% de energías inestables, el sistema se había convertido en inestable. Pero como tenían el mandato político de que tenían que ser verdes, que te quiero verde, sabían que tenían que continuar. Por eso para ellos era un día normal, porque efectivamente era un día más de las apuestas de Pedro Sánchez de voy a demostrar que soy capaz de tener el sistema más renovable del planeta. Pues toma, sí, el más renovable y el más tumbable. Sí, otro detalle, Red Eléctrica ve desconexiones injustificadas, volvemos otra vez, es como si Mercadona echara el cierre a las 4 de la tarde, pero que nadie quiere cerrar, que tú si cierras una planta o te desconectas del sistema, no cobras y lo haces por seguridad, porque es que si de verdad te cargas una planta con un pico de tensión altísimo, o sea, es que eso ya no lo puedes reconducir en horas, es que eso ya es irreconducible. Evidentemente las empresas cuando se desconectan porque no les queda más remedio, y después de haber llamado y freído a Red Eléctrica Española diciéndole, oye, hay mucha tensión, a ver qué pasa, vosotros que sois los responsables tenéis que hacer algo. Bueno, culpan a las centrales de gas y a las nucleares, ya lo hemos visto, pero ahora están con el gas también. ¿Y qué dice el gas? Que no, que ellos cumplieron religiosamente el protocolo de seguridad de Red Eléctrica, que ellos se conectaron a la red cuando Red Eléctrica les dijo y se desconectaron cuando Red Eléctrica les dijo, y la central que no estaba operativa es que no estaba operativa, y es que ya te lo ha dicho con anticipación. No, pero además que la cosa es muy sencilla. Si tú acusas a una empresa de renovables de una desconexión injustificada y sin avisar, da el nombre. Claro. Da el nombre y métele la querella correspondiente o la demanda correspondiente. Vale, con las centrales de gas, lo mismo. ¿Por qué no están dando el nombre? Porque saben que es mentira, porque en el momento en el que den un nombre va a coger la empresa y va a decir, para el carro, hasta aquí podíamos llegar, que tú me vas a mí a culpar de esta historia cuando por el camino hay indemnizaciones millonarias colgando de un hilo. Ni de broma, y le van a mandar a su equipo jurídico y efectivamente van a iniciar un proceso judicial. ¿Y qué es lo que se va a demostrar? Que era falso. Que era falso. Por eso lo están dando como acusaciones anónimas. Hay desconexiones renovables, hay centrales de gas, o sea, pero no se puede ser más patético para emitir un informe oficial. O sea, no tiene su membrete, el suyo no está identificado, Red Eléctrica. Pues si usted quiere decir que usted no era responsable, siendo usted la responsable del mix energético, díganos qué empresa se lo ha saltado. ¿Cuál? ¿Cuál de ciclo combinado? Díganoslo el nombre. Endesa, Iberdrola, díganos el nombre. Y ya está. Endesa, Iberdrola, evidentemente enviarán su equipo jurídico, se establecerá el correspondiente proceso judicial y la justicia decidirá si tiene usted razón o no. Pero no puede hacer una acusación anónima, porque es evidente que es mentira, mentira. Sí, es que, y además Endesa y Iberdrola no las han señalado específicamente, pero ya están hartas, o sea, lo del silencio para quedar bien con el gobierno, cada vez están más enfadadas, cada vez están diciendo desde Endesa que van a acudir a los tribunales, que esto va a acabar en los tribunales. Aquí hay cálculos de 1.600 millones de euros que se perdieron por el apagón. Ya no hablemos de gente que estaba conectada a un respirador y que sufrió problemas de salud y que llegó a morir, que esa es otra cosa. Pero aquí indemnizaciones de todo tipo, los seguros, reclamaciones, miles de reclamaciones al día. Esto se va a acabar determinando y teniendo una respuesta en otra vía, que es la vía judicial. Y por supuesto que nos falta el delirio ecologista.
¿Qué es lo que no quiere admitir aquí en este caso ni el Gobierno ni Red Eléctrica? Que las renovables son energías inestables, que no se puede tener un país renovable, que necesitamos de otras energías alternativas como es el gas, el maléfico gas que ahora mismo estamos aumentando la generación de gas a doble dígito, más del 60%, claro, y le estamos dando seguridad al sistema, seguridad que no le dio Red Eléctrica el día 28, aún sabiendo que había picos de tensión muy importantes. Necesitamos nuclear, necesitamos gas natural a través de los ciclos combinados y necesitamos saltos de agua. Las tres cosas que les fastidian a los ecologistas: los embalses, las centrales nucleares y la huella de carbono. Pues muy bien, ¿yo qué quieren que les diga, señores míos? Váyanse todos a la jungla. O sea, pero que se vayan ellos y a los demás nos dejen en paz ya de una puñetera vez, porque es que es de traca. El sistema, para ser estable, necesita energías síncronas, necesita energías programables, necesita energías que sean perfectamente planificables por el ser humano para poderte cuadrar oferta y demanda. Metes las que hacen lo que el sol quiere y lo que el viento quiere, pues tienes la energía que eso quiere. ¿Eso es programable? No es programable. ¿Y cuál es el sinónimo de no programable? Inestable. Pues ya está. O sea, pero de verdad que no entiendo cuál es la duda, a menos de que te hayas convertido efectivamente en el rey de los muglis y de esta cosa sectaria que va por ahí rampando, pretendiendo que acabemos con el desarrollo económico y con el desarrollo tecnológico, porque es que nos estamos cargando al planeta 556 veces por segundo, que es que ya de verdad que es un delirio ya. Pues sí, pues ahora mismo tenemos 2 informes oficiales sobrevolando nuestras cabezas y una versión muy diferente a la versión de los que estaban operando ese día. Que me da que ambas cabezas, no sé cuál antes o cuál después, posiblemente las dos a la vez, o una unos meses después de la otra, pero lo mismo les queda un año, año y pico como mucho. Sí, no sé si llegan, ambas. No sé si llegan, veremos. Bueno, pues nada, ahí les dejamos con la explicación real de lo que ha ocurrido, ya saben, a levantar España.